Muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Empezamos ya, ¿vale? Hemos dejado unos 10 minutitos, 12 de margen para que si alguien entraba un poquito tarde. Lo primero, decirme si todo se escucha bien. Estoy viendo por ahí autocrítica. Sí, sí, empezamos ya. Eso, decirme si se escucha bien, si se ve bien también la cámara. Espero que sí. Mientras me vais diciendo, bueno, comentaros que en primer lugar, bueno, gracias a las que estáis aquí en directo. Comentar que en todo caso vamos a grabar toda la retransmisión y vamos a publicarla. Perfecto, se escucha bien. Vamos a publicarla, ¿vale? Por las personas que no hayan podido entrar o quien tenga que irse en mitad del directo o para quien lo quiera ver en parte. La intención aproximadamente sería estar unos 2 horas, hora 45, 2 horas. ¿Vale? De retransmisión en directo. Es verdad que con el chat puede haber preguntas, puede haber algunas cuestiones que salgan, ¿vale? Algo en lo que a lo mejor profundicemos más si hay interés, pero más o menos sería eso. Y por supuesto, en total intentar pues, no estar más pues eso, ¿no? De 2 horas y cuarto, 2 horas y media, ¿no? Con las intervenciones. Comentar, bueno, que desde Lumbre, presentar un poquito a la asociación, somos un grupo de historiadoras e historiadores que intentamos elaborar y divulgar una historia social comprometida en distintos ámbitos. El tema de Palestina llevamos desde el 2018 al menos trabajándolo, cuando elaboramos una exposición histórica que hemos movido en distintas ciudades de Andalucía. Ahora mismo está en Jerez y va a estar en La Barca de la Florida dentro de un par de semanas. Y bueno, al calor, ¿no? A raíz de esa exposición y la presentación que realizamos, varios compañeros y compañeras nos habían comentado, que habían asistido, nos habían dicho que era muy interesante, que a ver si hacíamos algún material audiovisual que pudiera compartirse y revisionarse tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surge un poco esta iniciativa. Bueno, dicho esto, simplemente quiero empezar con una idea fundamental. El título, ¿no? Es Palestina, 140 años de resistencia ante la colonización y genocidio sionista. Es un tema de total actualidad, por supuesto y por desgracia. Aunque como vamos a ver ahora, es una historia que viene de largo, ¿no? Tiene una gran profundidad histórica, pero en todo caso, a diferencia de otros historiadores, historiadoras que he visto que hemos visionado, ¿no? Algunos vídeos que han colgado, algunos materiales, no nos vamos a ir a la prehistoria, no nos vamos a ir a la historia, ¿no? Del pueblo hebreo o de los judíos del primer templo, del segundo templo, no nos vamos a ir ahí, simplemente nos vamos a centrar en donde entendemos que está o que radica la base, ¿no? De esta situación, situación de colonización, que es fundamentalmente pues el nacimiento, ¿no? de las distintas poderes coloniales europeos e imperialistas en el siglo XIX. Entendemos que ahí es donde se enmarca fundamentalmente la situación de Palestina. Y no más atrás sería un poquito meternos en berenjenales históricos que a lo mejor tampoco ayudaría a entender realmente lo que está pasando, ¿vale? Pues bien, vamos a comenzar a ver si se cargan bien las imágenes. Sí, decirme si se ven bien, pero yo creo que sí. Es una ronda de imágenes que va a ir avanzando. Quizás si hay algún problema las abro manualmente, ¿vale? Pero creo que sí. Bien, vamos a empezar caracterizando, y nos parece lo fundamental, la Palestina de 1880. Y nos parece fundamental porque a veces en acontecimientos históricos, y el caso de Palestina es un buen ejemplo, tendemos a ver el pasado ya mediatizado, ¿no? Condicionado por lo que pasó después. Eso es muy típico a lo mejor cuando no sé, se estudia la Segunda República, ¿no? O el Frente Popular, ¿no? Y ya estamos pensando "Ay, es que después hubo el golpe de Estado y parece que todo estaba determinado o condicionado para que sí o sí hubiera un golpe de Estado, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, Palestina y el discurso sionista eso lo reproduce mucho. Parece que Palestina poco menos que es que estaba destinado a ser colonizado, a llegar, ¿no? Grupos judíos, porque era lo que tocaba, ¿no? Es lo que tenía que pasar. Entonces vamos a partir de Palestina en 1880 para ver qué realidad había y entender cómo se van encadenando, ¿no? O se van sucediendo los acontecimientos hasta desembocar en la situación actual, ¿vale? Hay momentos que voy a acelerar más, hay momentos que me voy a detener más y si hay interés me puedo parar en cuestiones que a lo mejor no pensaba detenerme, ¿no? Ahí tenemos una imagen
que bueno, por supuesto es un cuadro, ¿vale? En torno a 1880, 1860, en Nazaret, aparece ahí, no sé si se ve chiquitito, ¿vale? Y hay que entender que Palestina, como un territorio histórico, cuyo nombre pues se repite a lo largo de la historia en muchos contextos, debemos enmarcarla en primer lugar en el Imperio Otomano, ¿vale? Es una unidad política, un imperio que surge en el siglo XVI, dominado por los turcos, ¿no? En la península anatólica. Pues hasta 1918, ¿vale? Palestina es un territorio más, enmarcado también en lo que se conoce como la Gran Siria. Em, de hecho, vamos a ver, ¿no? Que el nacionalismo palestino y el gran sirio o el árabe en general, pues tiene bastante que ver, ¿no? Tiene bastante relación. Característica, ¿no? De esta Palestina de 1880, ya hemos comentado en primer lugar, que es parte del Imperio Otomano, ¿vale? Característica social, digamos, demográfica clara, ¿vale? Es una población de mayoría árabe. Cuidado, no genéticamente árabe, pero sí cultural, religiosa, bueno, perdón, cultural y lingüísticamente árabe. Genéticamente se relaciona pues, con los cananeos, ¿no? Pues grupos humanos desde casi la prehistoria. Hay mezclas genéticas árabes, turcas, ¿vale? De otras regiones, pero por supuesto a nivel cultural, a nivel lingüístico, son árabes y vivieron el proceso de la arabización, pues eso, desde el siglo VII. Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? De una mujer palestina, fijaros, 1889, ¿vale? Más o menos la época en la que estamos comentando. Mira, a nivel político, ¿no? Una cuestión relevante. La Palestina histórica no tenía una única unidad administrativa. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo estaba dividida en dos, ¿no? El Mutasarrifato de Jerusalén, bueno, que era una unidad dependiente directamente del sultán, y por el norte el Baliato de Beirut. Esto va a ser relevante porque el sionismo se va a enfrentar a dos realidades políticas distintas. En el norte, un valí turco, y en el sur se va a encontrar con poderes palestinos que les van a limitar la primera llegada de movimientos de migraciones judías, ¿vale? Si a nivel político estamos en esta división administrativa bajo el Imperio Otomano, a nivel social hemos visto que es una mayoría de habla y de cultura árabe, pero también encontramos otras minorías. Encontramos minorías cristianas, encontramos minorías judías, encontramos minorías, bueno, cristianos de varios tipos, católicos, ortodoxos, etcétera. Para 1880 se calcula que en torno a un 5% de la población es judía, ¿vale? En la Palestina otomana. A nivel también social, cabe destacar que es una sociedad fundamentalmente rural. Las ciudades son pocas, están en la costa, ¿vale? Jaffa, Haifa, Jerusalén, por supuesto. Y además se basa en un modelo vinculado a propiedades comunales de la tierra, lo que se llama el musha, que eran explotados o bien por terratenientes, ¿vale? Con campesinos, ¿no? Que estaban, digamos, arrendando la tierra, muy al estilo de lo que podíamos encontrar aquí un siglo antes o 2 siglos antes. Y después también había propiedades directamente comunitarias, ¿no? Colectivas, donde los campesinos se dividían en lotes las tierras y eran rotativas. La sociedad palestina de 1880 estaba sujeta a unas fuertes tensiones, porque ya se está introduciendo fundamentalmente dos aspectos. En primer lugar, el capitalismo. Ya están entrando explotaciones comerciales agrícolas, la explotación del algodón, la explotación por ejemplo, de las olivas, la explotación del trigo, de la cebada, del sésamo, que se está exportando a los mercados internacionales, ¿de acuerdo? Y esto va a llevar aparejado unos cambios en la propiedad de la tierra, con reformas que imponen la gran puerta, ¿no? El poder otomano está imponiendo reformas para potenciar, para primar la propiedad privada de la tierra. Y vamos a ver que se empiezan a despojar de la tierra a los ferallín, a los campesinos, y va a generar ya unas primeras tensiones internas, aún digamos sin llegada de grupos de judíos europeos, ¿vale? Que va a ser a continuación. Eh, Asimismo también vemos también el segundo aspecto, no solo son estas reformas de la tierra, estos códigos de la tierra que cambian la propiedad, ¿no? Que están generando tensiones, que hace que surjan grandes terratenientes. También vemos que hay la llegada de europeos y la presión de los europeos para intervenir en la política interna otomana, por supuesto vinculada a estas políticas económicas, ¿no? A estos intereses de los europeos, pues por controlar la producción de un imperio otomano, porque era muy rico en tierras muy fértiles, ¿no? Productivas, aparte de otros recursos primarios. Aquí, por ejemplo, tenemos, y me he quedado en esta foto, esta explotación
de esta explotación de olivares, ¿vale? Que va a ser un gran desarrollo, pero también, por ejemplo, los cítricos, ¿no? Que eran típicos de Palestina mucho antes de que llegasen judíos. Bien, una vez dicho esto, una vez visto esto, em, vamos a analizar las dos grandes tensiones que va a enfrentar Palestina en 1880. Por un lado, tenemos la intervención, ¿vale? La presión colonialista e imperialista europea. Por otro lado, la sionista, que en el fondo tenemos que entenderla como una manifestación de ese colonialismo, ¿no? Ahora vamos a ir a ello. Entonces, la presión colonialista imperialista, perdón, ¿cómo toma forma? Pues toma forma fundamentalmente con la llegada de europeos a todo el entorno del Imperio Otomano. ¿Por qué? Pues bueno, es un contexto de consolidación del capitalismo en Europa, hace falta materias primas, hace falta mercado, mano de obra y como ya venía ocurriendo en los siglos anteriores, hay una expansión en búsqueda, ¿no?, de todos esos elementos económicos y por supuesto el Imperio Otomano pues va a ser muy codiciado, ¿de acuerdo? Al calor, digamos, de esta extensión, ¿no?, de este impacto, de esta presión colonial, los europeos van a intentar coger minorías religiosas del Imperio Otomano para protegerlas, supuestamente, con tal de conseguir beneficios económicos, en lo que se llaman las capitulaciones del Imperio Otomano, y el tema de las protecciones. Por ejemplo, los franceses van a coger a los católicos, los rusos a los ortodoxos, y los británicos van a mirar hacia los judíos como otra minoría que existía en esas regiones. Minorías que, por cierto, no eran especialmente eh, maltratadas en el Imperio Otomano, ¿vale? Pero por estas capitulaciones sí van a surgir tensiones interreligiosas y dentro de esas comunidades que llevan conviviendo varios siglos. Sin querer idealizar dicha convivencia, pero claramente era mucho mejor, donde, por ejemplo, mejor que en Europa, por ejemplo. Recordemos que en la península ibérica fueron expulsados los judíos, recordemos los pogromos en muchos países que siguieron existiendo, bueno, hasta el siglo XX en Europa, eso en el Imperio Otomano no estaba ocurriendo. Vale, esta tradición colonial que está mirando hacia el Imperio Otomano, igual que miraba hacia África, la India estaba colonizada por Gran Bretaña, etcétera, va a tener una doble expresión discursiva. Por un lado, racismo, ¿vale? Por supuesto, racismo, deshumanización de los pueblos colonizados, ¿vale? Ese Víctor Hugo que decía que África eran paisajes lunares, que no vivía nadie y que había que ir a colonizarlo, ¿no? Por un lado eso y por otro lado, civilización, ¿no? Hay que civilizar porque son unos bárbaros a los que hay que llevar el progreso. Y por supuesto, la realidad de esta colonización es violencia, ¿no?, masacre, genocidio, en última instancia. En esta época, un poquito después, ¿no?, el tema del Congo belga, pero es que tenemos el Raj indio, ¿no? El gobierno británico en la India fue terrible y causó millones de muertes, ¿no?, en toda su historia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones hay que tenerla en cuenta, ¿no?, como el contexto al que va a llegar al Imperio Otomano. ¿Y cuál es la potencia que llega con más fuerza? Pues es el Imperio Británico, es Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene su joya de la corona, su gran colonia es en la India, es el Raj británico de la India. Y Gran Bretaña va a ver desde ya la década de 1830 un problema que se esté taponando, ¿no?, que pueda haber un tapón de una unidad posible árabe, como fuera de Mehmet Ali en 1830-40, y por lo tanto va a poner los ojos en proteger a esa minoría judía para poder crear un tapón, ¿no? Y los políticos británicos así lo afirman y lo dicen, ¿no? Os puedo leer, por ejemplo, como un Palmerston, ¿no?, le manda, ¿no? Bueno, Palmerston era responsable de exteriores británico en 1839 y le manda un despacho al embajador británico en Constantinopla y le dice que el sultán debe fomentar la inmigración judía a Palestina. Dice, sería un freno contra cualquier futura intriga de Ali o de su sucesor. Entonces, fijaros, ¿no?, como se está hablando, por supuesto, de que no queremos aquí, y este es el mapa, ningún tipo de unidad árabe como la que llegó a ver aquí por Mehmet Ali, por eso Ali o su sucesor, y no queremos que nos bloqueen la ruta más corta hacia la India, que además ya estaba Granada de enclaves, ¿no? Gibraltar, el caso de Malta o de Chipre, ¿no? En los años Chipre fue en los años 70 del siglo XIX, y bueno, y Egipto va a caer bajo el control también británico en la misma época, ¿no? En el 82, de hecho, ¿vale? Entonces, esta cuestión es fundamental para entender ese interés colonial británico. Em,
Bueno, por no hablar que el canal de Suez, ¿vale? Se termina en el 69, 1869. Por lo tanto, también en estos años va a ser fundamental proteger el canal de Suez, no solo con una colonia en Egipto, sino en la otra orilla del canal, ¿no? Lo que era Palestina. Bien, dicho eso, vamos a pasar a ver la otra amenaza, que, insisto, es una expresión de esta, que es el sionismo. Em, bien, el sionismo, ¿qué es lo que es? Bueno, empezando algo claro, ¿no? O sea, el sionismo es un movimiento político o una ideología nacionalista que busca crear un Estado judío. Hasta ahí estamos, ¿vale? Si queremos caracterizarlo con una serie de adjetivos, puedo comentar pues que, bueno, el sionismo es europeo, fundamentalmente, es un movimiento europeo, fundamentalmente no, es un movimiento europeo, es un movimiento nacionalista, ya lo he dicho, es colonialista, es secular, no se asocia con la religión en principio, aunque utiliza un grupo religioso, y llega a ser marginal, y es durante muchas décadas marginal en las comunidades judías europeas. En este sentido es fundamental entender que el sionismo se basa en una religión, en una comunidad de creyentes, pero que no tiene nada que ver con esa comunidad directamente. No es una ideología más de las que surgen en torno a esa comunidad. Y ahora veremos que el tema es más complejo, ¿no? Y bueno, también decir, bueno, que comunidades judías había muchas. Estaban las sefarditas, vinculadas a la expulsión, ¿no?, de la península ibérica. Estaban las comunidades mizrají, que significa oriental. Las orientales, es decir, las que vivían en Siria, en Líbano, en Palestina. Estaban las azkenazis, las europeas, que hablaban el yiddish, por ejemplo, ¿no?, que son esos dialectos de las comunidades judías europeas. Había yemeníes, la zona también de zonas de Rusia hacia el sur, en fin, había comunidades judías, ha habido en muchos lugares, ¿vale? Eh, y esta ideología nacionalista surge en la comunidad askenazí europea, ¿vale? Este sionismo bebe de tres fuentes, ¿no? Primer lugar, bebe del sionismo cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer sionismo realmente no es judío, es cristiano. ¿Por qué? Porque había un pensamiento mesiánico, escatológico, ¿no?, dentro de corrientes protestantes, anglicanas, testigos de Jehová, que entienden que para que se produzca la segunda venida de Jesús hace falta que los judíos estén en la tierra de Israel y que sean todos convertidos al cristianismo. Y ya entonces vendrá la segunda venida de Jesús, ¿no? Es todo este pensamiento muy desarrollado desde el siglo XVI, XVII, ¿vale? Por predicadores de todo tipo, pastores de todo tipo, dentro de estas escuelas, digamos, anglicanas, ¿no? Protestantes, dentro del mundo protestante. Y son estos sionistas cristianos los que en Gran Bretaña van a fomentar los primeros viajes a Palestina en el contexto de su interés por tener una minoría a la que controlar en el Imperio Otomano para, insisto, ¿no?, romper esa unidad posible del mundo árabe, ¿no? De hecho, por ejemplo, Palmerston, que antes le hice referencia, él defiende explícitamente ese regreso de los judíos. Y él, por supuesto, se enmarca en este cristianismo sionista, sionismo cristiano, ¿no? Tenemos otro ejemplo con el Fiore de Londres, que de hecho establece una comunidad ya en los años 60 del siglo XIX. Tenemos como ejemplo a Russell, fundador de los Testigos de Jehová, que financia también asentamientos judíos en Palestina. Por lo tanto, esta es la primera de las fuentes. La segunda fuente es la situación de las comunidades judías en Europa. Había dos grandes ramas. Estaban los judíos asimilacionistas, que buscaban un poco dentro de esa ilustración, ¿no?, de las comunidades judías a final del siglo XVIII, integrarse en sus países, porque ellos hablaban y eran y se sentían parte de comunidades de tipo sociopolítico protonacionales. Me da igual que sea francesa, prusiana, rusa, polaca o británica, ¿vale? Frente a ella y fruto de las persecuciones a judíos, por ejemplo, en Rumanía en los años 60 del siglo XIX, los pogromos de Rusia, del Imperio zarista ruso, en 1881 en adelante, pues también va a haber la corriente, digamos, aislacionista, la corriente de no nos vamos a poder integrar y necesitamos un sitio seguro al que irnos. Y ahí surge un pensamiento, podemos decir un protosionismo político, donde ya piensan establecerse en otro sitio. Y de hecho algunos van a Palestina, pero es que van a Estados Unidos, es que van a Argentina muchísimo, ¿vale? Es que se van a Gran Bretaña, a Alemania, a Francia, donde no eran perseguidos, ¿vale? La tercera fuente, ya lo he dicho, es el nacionalismo, es el colonialismo.
El sionismo es un movimiento, el sionismo político, el clásico, ¿no? El que conocemos. Ahora conocemos una versión que se llama revisionista, ¿no? Una versión como 2.0, bastante más beligerante. Pero el sionismo que conocemos bebe del nacionalismo europeo del siglo XIX. Una raza, ¿no? Un pueblo que necesita un estado, una nación donde asentarse. Y ellos crean todo un mito que ha sido muy estudiado por Shlomo Sand en un librito, La invención de la tierra de Israel y del pueblo judío. Bueno, es una trilogía. Y donde él critica y cuestiona el hecho de que los judíos del siglo XIX europeos, estos askenazis, tuvieran algo que ver pues con los hebreos, ¿no? O de los que supuestamente fueron expulsados por los romanos, que parece que no fue así, y por lo tanto se inventan una genealogía, ¿no? El sionismo se inventa una genealogía nacionalista, como los que estaban haciendo franceses, españoles, ¿vale? Alemanes con la unificación, italianos, etcétera, para justificar que necesitan ir a un sitio. Pero claro, tiene también toda la fuente colonial, porque, por supuesto, los judíos, ese sionismo busca asentarse a nivel colonial en un territorio no europeo. Es decir, no buscan asentarse al sur de Francia, no buscan asentarse al este de Prusia, no lindando con Polonia, no, buscan tierras que no están colonizadas para tener su propia patria. Y por supuesto, y Palestina, que era, pues eso, la antigua tierra de Israel, el antiguo reino, ¿no? De Judea, etcétera, pues va a ser como un lugar predominante, ¿no? Un lugar al que siempre quieren ir. Vamos a ver que Herzl va a ser el gran padre del sionismo político y bueno, lo veremos un poquito más adelante. Eh, por lo tanto, creo que aquí ya está claro, ¿no? La vinculación entre colonialismo, sionismo y Palestina como en el punto de mira, ¿no? De estos proyectos que, como veis, ¿no? Como he estado exponiendo, tienen mucho que ver, ¿no? Dicho esto, vamos a ver cómo a partir de 1880 llega la primera oleada de judíos a Palestina, lo que se llama la primera aliyá u oleada. Es lo mismo. ¿Vale? Llegan unos 35.000 judíos, 20 años, ¿no? Hasta principios del siglo XX. Y básicamente, pues esta oleada se basa porque es bastante desorganizada, aunque ya hay organismos, estructuras pensando en que se asienten los judíos. Tenemos el caso de Joveveición, una organización sionista, una agrupación sionista rusa que está escapando del pogromo de 1881, está en Kharkov, está en Odessa, y también tenemos ya los grandes banqueros judíos que están financiando que se vayan los judíos de Europa. Y cuidado, esto es muy interesante. Los judíos de Europa del Este que los están expulsando con los pogromos, cuando llegan a Gran Bretaña, a Francia, los propios judíos capitalistas, ¿no? Con poder adquisitivo, los quieren fuera. Por dos motivos. En primer lugar, porque saben que pueden acrecentar el antisemitismo que está un poco latente en esas sociedades. Nada más que hay que ver el caso Dreyfus en Francia, ¿no? Con todo el antisemitismo. Pero es que además muchos de esos judíos venían con ideologías socialistas del incipiente, bueno, y no incipiente movimiento obrero, y por lo tanto temen que puedan ser elementos de revolución social. Además eran, por supuesto, de la clase trabajadora más pobre en muchos de esos casos, ¿no? Y en muchos casos son proletarios, sin nada, una mano delante, una mano detrás, y lo querían fuera, ¿no? Y entonces, pues ahí, por ejemplo, tenemos el caso, por supuesto, de Rothschild, de von Hirsch, ¿no? Banqueros judíos que los quieren fuera, a estos judíos pobres de Europa del Este. ¿Y a dónde los llevan? A Argentina, los llevan a Estados Unidos y los empiezan a llevar a Palestina. ¿Vale? Y se van fundando las primeras comunidades judías ya más asentadas. No eran simplemente peregrinos, ¿no? Como llevaban siglos yendo al Muro de las Lamentaciones, ¿no? A su tierra santa, como los cristianos. Eran ya comunidades que se van a asentar porque han sido expulsadas, ¿no? Aquí hay un lema del sionismo cristiano que decía que Palestina, bueno, decía no, que afirmaba que había una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿no? O sea, Palestina es una tierra que no tiene pueblo, no tiene nación, para un pueblo, que sería por supuesto ese inventado pueblo judío, que no tenía tierra, ¿no? Esta máxima del sionismo cristiano lo va a heredar los judíos. Y es curioso que los primeros judíos más o menos sionistas que llegan, porque algunos no tienen esa ideología, simplemente están huyendo, dicen que es mentira. Llegan a una Palestina que, como acabamos de ver, existe, está habitada,
casi todas las tierras están cultivadas porque había ya esos cultivos rentables, comerciales, ¿no? Que interesan para explotar. Y entonces tenemos ahí una serie de declaraciones que después, si a alguien le interesa, lo podemos leer, ¿vale? Por ejemplo, un judío ruso, ¿no? Que en el 91 ya escribe un libro que es La verdad sobre la tierra de Israel y dice, no, no, esto está lleno de gente, algunos se tienen que ir, aquí no encontramos lo que veníamos buscando. Vale, entonces fijaros cómo este sionismo también hereda todas estas concepciones racistas, ¿no? O sea, Palestina es una tierra vacía. Aquí no vive nadie, ¿no? Como diría Víctor Hugo, es un paisaje lunar. Son bárbaros, no son nadie. Y si son, no son un pueblo, una nación, por supuesto. Pues son nómadas, son, ¿no?, beduinos que van y vienen y que no tienen ningún tipo de conexión con la tierra, ¿no? Vale, una vez visto un poco esta primera lilla, me interesa pararme en la resistencia palestina. Y es que desde que llegan estos primeros grupos judíos, vemos ya la resistencia palestina, desde el minuto uno. La primera resistencia documentada en Palestina es en 1884. Y es un grupo de campesinos y campesinas, y aquí ya está testiguada que hay campesinas mujeres, que resisten y protestan contra una colonia, contra la venta a judíos para una colonia, ¿no?, agrícola. Esto es muy interesante, porque ya desde el 84, por eso hemos puesto 140 años, ¿vale?, de resistencia palestina, porque estamos en 2024. A veces se habla de 100 años, tal, pero ya desde entonces están enfrentando al sionismo. Y además hay también movimientos políticos bastante interesantes, por ejemplo, de los representantes, por ejemplo, el Gran Muftí de Jerusalén, una figura religiosa, pero pública, política, ¿no? Típica de países confesionales musulmanes. El Gran Muftí, por ejemplo, consigue en el 97 que no se vendan tierra a los judíos. Y se tienen que ir al Baliato de Beirut, tienen que ir al norte, ¿no?, en el mapa que os enseñé antes, porque en el Mutasarrifato de Jerusalén, ahí ya no van a poder comprar tierra, porque lo impiden los propios, en este caso, clases adineradas, terratenientes palestinas, ¿no? Lo consiguen detener, ¿vale? Porque ven que están comprando tierras, ¿no? Y ven un peligro para destruir sus comunidades, ¿no? Sociales y políticas. Bien, vamos a ver distintas resistencias, ¿vale? En esta época, si a después a alguien le interesa, podemos desarrollar alguna más. Bien, hay también un documento muy interesante que es un artículo ya en 1898 en el cual un periodista egipcio, bueno, era un intelectual que funda un periódico, ya hace una definición del sionismo y ya advierte la amenaza del sionismo. Estaba en el Cairo, ¿vale? Pero en esta unidad un poco árabe o en esta retroalimentación del mundo árabe, él está alertando de que están yendo a Palestina, ¿no? De que es una amenaza y de que llegan judíos sionistas. No hay un problema con los judíos que vivían en Palestina o con los judíos que se asentaron antes como santones judíos, ¿no? O de peregrinación o para ir a morir, ¿no?, cerca de la ciudad santa. Hay problemas con estos colonos, ¿no?, que están conquistando, colonizando, comprando tierra, ¿no? Vale, toda esta situación, ¿no?, esta primera lilla, esta primera oleada, esta primera resistencia, se va a multiplicar a partir de 1900. ¿Por dos motivos? Bueno, por un motivo fundamental, que es que ese sionismo, ese movimiento judío nacionalista, ya va a organizarse y estructurarse. Y ya va a tener unos fines claros y unas pautas, ¿no?, unas máximas políticas claras. Y esto tiene que ver con el padre del sionismo político, que es Theodor Herzl. Em, es un judío que no era especialmente practicante, que va a crear el nacionalismo sionista por excelencia, ¿vale? En su obra, una obra pequeñita, El Estado Judío, él va a defender que los judíos son una nación, son un pueblo y necesitan una tierra. Necesitan una tierra. Él va a crear la Organización Sionista Mundial, que se va a reunir en el 97, 1897 por primera vez, y que va a estructurar la colonización de varios territorios que podían llegar a ser ese futuro Estado judío, esa tierra de Israel, y uno de ellos va a ser Palestina, ¿no? Bases de este sionismo hasta el presente. Lo primero, objetivo fundamental, transportar judíos fuera de Europa. Porque entienden que la asimilacionista ha fallado, ¿no? Que ya no se puede asimilar, que los judíos no se pueden asimilar en Europa. Por lo tanto, vamos a transportarlos fuera de Europa. De hecho, aquí van a coincidir con muchos antisemitas europeos, por supuesto. Segunda cuestión. Él ya tiene claro, Herzl, que es un proyecto colonial y genocida. Él habla de llegar a tierras no europeas y él
si no en las obras directamente, sí en su diario personal, que se ha conservado y se ha estudiado por autores, yo lo que lo he leído son de autores palestinos, él ya está diciendo de que hay que expulsar a los árabes de Palestina. Él lo nombra en intentos de acuerdos con el Imperio Otomano, que han quedado copias en 1901. Él nombra de que a los pobres árabes hay que echarlos y hay que conquistar la propiedad de la tierra. Tercer pilar, esto hasta el día de hoy sigue siendo base del sionismo, ¿vale? Expulsar a los palestinos, vamos a verlo, ¿no? Hechos muy conocidos como la Nakba, ¿no? O en el 67 la Naksa, eso es hasta el día de hoy. Tercer pilar, hasta el día de hoy. Él dice, el sionismo, como buen movimiento colonizador, necesita un poder que apoyarse, porque ningún pueblo se resiste a ser colonizado. Y él va a buscar apoyarse en poderes, va a buscar apoyarse en el sultán otomano, en el Kaiser Guillermo alemán, va a buscar apoyarse, va a hablar con el Papa, va a hablar con los gobiernos franceses, por supuesto con Gran Bretaña. Él busca un poder que le permita tener una soberanía sobre la tierra, una mentalidad colonial 100%, claramente, ¿vale? Em, seguimos. Me está entrando aquí el sol de cara. Por último, el sionismo, el cuarto aspecto, también fundamental, es que está organizado. Herzl crea una organización sionista mundial, crea vías de financiación, el Fondo Colonial Judío, que se va a convertir en el primer banco de Israel que sigue existiendo hoy en día, el Banco Leumi. Va a crear un fondo para comprar tierra, solo para judíos, ¿vale? Es el Fondo Nacional Judío, por ejemplo, todo esto en torno al 1900, ¿vale? Y va a crear otra serie de compañías, ¿vale? De estructuras organizativas, para que los judíos vayan bien armados financieramente. De hecho, se asocia con Rothschild, se asocia con el gran capital europeo de raíz judía, y no, depende, ¿vale? Y es interesante también que Hertz ya se enfrenta a un palestino a nivel dialéctico, ¿no? Porque hay un palestino, Pasha al-Khalidi, que además es tatarabuelo de un. No sé si sí, es tatarabuelo de un autor palestino muy conocido que hace poquito ha escrito un libro. Aquí lo tenéis, Rashid Khalidi. Es un libro precioso. Vamos, si lo podéis conseguir. Yo después iba a recomendar alguna bibliografía, este es uno de ellos. Pues su tatarabuelo, este es un intelectual bastante importante palestino, estuvo en los acuerdos, en las negociaciones de Madrid, por ejemplo, y de Washington en el 91-93, ¿vale? Tiene una larga trayectoria y su familia, pues son de las familias notables, ¿no? Intelectuales palestinas, pues del siglo XIX. Pues su tatarabuelo le manda una carta a Herzl diciendo no podréis no podréis conquistar o no podréis tomar nuestra tierra con el dinero. Solamente la fuerza de los cañones y de las armas podrán hacerlo. Lo cito de memoria, ¿vale? Con Herzl y su Estado judío, y cómo fue ya respondido, ¿no? Desde el mismo, desde que surge esa obra, desde que su labor colonizadora está tomando lugar, es respondido por notables palestinos que por supuesto veían un peligro, ¿no? En las ideas de este, de este grupo, ¿no? De esta organización sionista mundial. Bien, ¿qué forma va a tomar la colonización sionista en esta segunda aliyá, ¿vale? En esta segunda oleada? En esta segunda oleada van a llegar unos 40.000 judíos, fundamentalmente, una vez más, Europa del Este, ¿vale? Fundamentalmente Europa del Este. Y bueno, la segunda aliyá va desde 1904 hasta el 14, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial, son 10 años, fijaros, 40.000 inmigrantes en 10 años, una cifra bastante significativa, y van a empezar ya a organizar sus propias instituciones. Se van a basar en dos principios fundamentales, ¿vale? Se van a basar en la idea de la conquista de la tierra y en la idea de la conquista del trabajo. La conquista de la tierra, ¿qué significa? Bueno, evidentemente significa tomar la tierra, comprar la tierra, ¿vale? Fundamentalmente con el dinero, ¿no? De esos grandes capitalistas europeos, judíos o no, van a tener otros apoyos, pero fundamentalmente judíos, que en estas organizaciones, ¿no? El Fondo Colonial o el Fondo Nacional Judío, van a dar dinero para que se compren tierra. ¿En qué contexto? En un contexto de desmoronamiento de esas propiedades colectivas otomanas que ya dije antes. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí fundamentalmente? Se escucha muy bajito. Me acerco un poquito el micro.
os subo un poquito aquí la ganancia. Vale. Eh, entonces, qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues que esta conquista de la tierra es la compra de la tierra palestina y por lo tanto la desposesión de campesinos palestinos. ¿Por qué desposesión? Porque diréis, bueno, había terratenientes, ¿no? Los campesinos no eran propietarios de las tierras. No, pero aunque cambiasen los propietarios o no lo fueran, ellos trabajaban de manera pues centenaria las tierras, ¿vale? Los campesinos estaban trabajando, ¿vale? Como a parceros esas tierras. Y por lo tanto, pues evidentemente, bueno, van a ser expulsados. Y además, ¿con qué se suma, ¿no? Esta conquista de la tierra? Con la conquista del trabajo. Es la otra máxima sionista hasta el día de hoy, insisto. Bueno, hoy ha cambiado un poco esta segunda, ¿no? La conquista del trabajo. ¿Qué es? ¿Qué van a decir? Las tierras de los judíos solo las trabajan judíos. Las colonias judías solo se van a basar en trabajo judío. ¿Para qué? Para fomentar más aliyah, ¿vale? Más inmigrantes que vayan a Palestina. Esto no solo produce, digamos, que los campesinos pierdan sus tierras, sino que además no encuentren trabajo en las explotaciones agrarias o en las explotaciones artesanales o protoindustriales de estas colonias judías. Y esto va a ser un motivo tremendo, ¿no? Pues de respuesta por parte de los campesinos sin tierra, pero también de unas clases urbanas, clases medias, que ven cómo el tejido social palestino se va desgarrando, ¿no? Va empeorando. Van a fundar su capital, Tel Aviv, junto a Jaffa, es un barrio al norte de Jaffa, y van también a crear su primer grupo armado, las Hashomer. Es un grupo armado, ¿por qué? Porque ya hay campesinos palestinos que están resistiendo, ¿vale? Ya desde 1908 tenemos constancia de asaltos de campesinos palestinos a las colonias sionistas. Por supuesto, tenemos constancia de las primeras organizaciones de mujeres antes de la Primera Guerra Mundial. Juveniles, había grupos juveniles antisionistas declarados que vigilaban que no llegasen inmigrantes ilegales judíos a la zona de Haifa, a la zona de Jaffa, a las costas palestinas. ¿Vale? Y entonces, ante esta efervescencia antisionista, estos grupos, estos colonos sionistas, se van a defender con las Hashomer, ¿vale? Su primer grupo armado en 1909, ¿vale? En 1909. Todo esto, aquí hay mucho, ¿no? Autores palestinos, uno que os lo pondré después, ¿no? Pero documenta de una manera preciosa, ¿no? En este caso, Kayali, ¿vale? En este librito que es gordito y solamente llega hasta el 39, ¿no? Documenta de una manera preciosa. Este no va a ser fácil encontrarlo. Está en inglés, en PDF, pero este yo diría que es el único que quedaba en estado español, lo compró recientemente. Y muestra la riqueza de la resistencia palestina en las distintas capas sociales en las que se dividía la riqueza de esa resistencia, ¿vale? Y también demuestra cómo, por ejemplo, la prensa palestina es una prensa que empieza a ser patriótica, que en el ejemplo de Palestine, ¿no? De ese periódico antes del 14, donde deja claro la diferencia entre los judíos sionistas, colonizadores, que no quieren contratar a la población árabe, y los judíos que llegaron antes o que eran parte del pueblo palestino y que eran parte de esa sociedad. Por supuesto, trabajaban entre ellos, comerciaban entre ellos, eran parte de esa sociedad, ¿no? Aquí el sionismo genera una brecha social que va a derivar hasta lo que es hoy, ¿no? Con los ejemplos tan notables, bueno, de genocidio, ¿no? Y de limpieza étnica, etcétera, ¿no? 1914. 1914 es un momento clave porque es el momento que va a inaugurar, digamos, la simbiosis, ¿no? La alianza entre británicos y sionistas. Totalmente, colonialismo por suplantación. O sea, un colonialismo donde la población originaria, indígena, palestina, no sirve y se les expulsa. Esto no era muy normal en el colonialismo europeo. Han existido casos, pero no era la tónica general, porque interesa mano de obra barata. Aparte por las dificultades, bueno, tanto éticas como políticas o técnicas militares, ¿no? De enfrentarte a toda una población. Los sionistas tenían claro que era un colonialismo totalmente por suplantación y la expulsión, ¿no? de los árabes, lo tenían bastante claro. Como digo, en 1914 sucede un acontecimiento fundamental para Palestina, que es la Gran Guerra entonces, después se le conocerá como Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pero la Gran Guerra. ¿Qué está pasando en torno a la Gran Guerra?
hay un hecho clave, que es fundamentalmente que Gran Bretaña termina por poner sus ojos en Palestina. Si ya antes había pasado, ya en esta fecha Gran Bretaña tiene claro que quiere controlar Palestina, porque tiene claro que es una pieza fundamental en su imperio colonial, controlando, como hemos dicho antes, el canal de Suez y el engarce con la India, ¿no? Los británicos dirán, Palestina es el centro de nuestro imperio colonial. Y, eh, eh, y en ese sentido van a tener, llevar a cabo una serie de movimientos, de alianzas, para terminar controlando Palestina. Son tres fundamentalmente. La primera tiene que ver con la alianza con las monarquías árabes o las oligarquías árabes de la época. Hay una serie de cartas, las correspondencias McMahon-Hussein, en las que los británicos les dicen rebelaros contra los otomanos, esto en 1915-16, la Primera Guerra Mundial, y nosotros os daremos un país independiente, un reino árabe, ¿vale? Los árabes aceptan encantados, digo, estas oligarquías árabes, y se inicia la rebelión árabe del 16. En paralelo, ¿qué está haciendo? Con los franceses se están dividiendo las áreas del Imperio Otomano que saben que va a salir derrotado de la Primera Guerra Mundial y se dividen en dos grandes áreas de influencia, son los famosos acuerdos de Sykes-Picot. Como veis, a la vez que le prometen a los árabes independencia, ya saben que no se la van a dar y que ellos van a tener dos grandes áreas de influencia, ¿no? Fijaros ya aquí, como la zona de Palestina es de un control internacional, pero otra es británica, ¿no? Y por último, sucede el tercer gran movimiento, es la declaración Balfour, en la cual el ministro de Exteriores inglés, Balfour, va a mandar una carta al representante del movimiento sionista, que es Rothschild, ¿vale? Querido los Rothschild, ¿vale? Y donde le promete que va a crear, va a apostar por crear un hogar nacional judío en Palestina. Este es el punto de llegada de todo un movimiento sionista antes en Gran Bretaña, a manos de Weizmann, que va a terminar siendo un representante del sionismo a nivel mundial en los años 20, donde está moviendo grupos de capitalistas, grupos políticos, está Balfour, está Churchill, ¿vale? Distintos políticos para ir creando, ¿no?, ese apoyo al sionismo, y este va a ser el punto de llegada, donde los británicos, sabiendo que les interesa controlar esa zona y que les interesa un tapón no árabe, ¿no? Un estado tapón no árabe en esa región, como ahora os voy a leer una parte, ¿no? Para que veáis lo claro, ¿no?, de las ideas, es el punto de llegada, donde se comprometen. Sí, vamos a crear un estado, un hogar nacional judío en Palestina. Pero también es el punto de partida de todo ya la colonización sionista ya descarada, ¿no?, y apoyada por las fuerzas de las bayonetas británicas, ¿no? Y aquí, pues, es muy interesante las opiniones de quienes firman esto. Fijaros, Balfour, 2 años después de firmar esto, en noviembre del 17, dice: en Palestina no proponemos ni siquiera guardar la apariencia de consultar los deseos de los actuales habitantes del país. El sionismo esté equivocado o no, sea bueno o malo, esté enraizado en una antigua tradición, en necesidades actuales, en esperanzas futuras, de una importancia mucho más profunda que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esta antigua tierra. Es decir, que deja claro que le da igual lo que opinen, ¿no?, esos 700.000 palestinos, porque está enraizado en necesidades actuales y esperanzas futuras, que por supuesto es el control colonial e imperialista de la región, ¿no? Por supuesto. De hecho, otra afirmación categórica. Dice: estratégicamente Palestina y Egipto van de la mano. Palestina es una zona clave para el canal de Suez. En la práctica, Palestina está geográficamente en el centro del Imperio Británico. La creación de un Estado judío en Palestina es estratégicamente deseable para Gran Bretaña. ¿Vale? Esto es un cargo, bueno, una de la oficina de la guerra, ¿no? Emery, en el 18. Entonces, aquí, esta es la primera declaración de guerra, ¿no?, que dirá Halidi, ¿no? Él dice que hay hasta 5 declaraciones de guerra al pueblo palestino. La primera, pues, sería la declaración Balfour, una declaración de guerra, donde te colonizo y además te voy a crear una colonización paralela sionista del territorio porque les voy a dar un estado, ¿no? Em,
Esto además va de la mano de la derrota de la República Árabe, ¿no? Que le habían prometido a los árabes en el 1920, derrota, bueno, República, perdón, Reino Árabe de Siria, es derrotado en el 20 por los franceses, porque ellos se habían repartido el pastel previamente, y va de la mano, por supuesto, del avance de la tercera aliyah, la tercera oleada colonizadora. La tercera oleada colonizadora que va a crear un gobierno paralelo, que va a crear instituciones militares nuevas, como la Haganah, que quizá de las más conocidas o de las más importantes, y que va a crear pues que miles de colonos se asienten en Palestina, ¿no? Em, este, este asentamiento, voy a bajar un poquito más esto, que me está dando aquí todo el sol, em, este asentamiento judío se va a ver reflejado en un documento oficial internacional. Fijaros, esto es una declaración privada, digamos, bueno, privada. Bueno, es un ministro de Exteriores, ¿no? Pero quiero decir que no es una ley, no es nada que obligue al gobierno a hacer nada, al gobierno británico. Ni nada que le asegure a los sionistas que esto se va a cumplir, ¿no? Esto es el papel. Pero es que esta declaración Balfour se va a ver reflejada, se va a ver traducida en el mandato británico de Palestina. Porque en 1920 los británicos consiguen en la conferencia de San Remo, una vez que los otomanos han sido derrotados, que la Sociedad de Naciones, bueno, consiguen el Tratado de Paz un mandato en Palestina. Es decir, lo que le habían prometido los franceses, lo que ellos sabían que iban a conquistar por las armas, lo que conquistaron en 1917, porque en el 17 los británicos entran en Jerusalén y la conquistan. Esto es Allenby, ¿vale? Haciendo su discurso una vez conquistada Jerusalén en diciembre del 17, 6 semanas después de la creación Balfour. Todo eso desemboca que en el 20 se crea un mandato británico para Palestina. Es decir, los británicos controlan políticamente Palestina. Y la controlan como mandatarios de la Sociedad de Naciones, que era como la ONU de la época, es una proto-ONU, ¿vale? Y fijaros, este mandato, si se lee el articulado, son 22 artículos, refleja la declaración Balfour. Y en el mandato se está diciendo, bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, lo que se le está dando es, por ejemplo, que hay que fomentar la inmigración judía. Eso aparece. Se dice que va a haber una agencia judía con prerrogativas gubernamentales que va a controlar la sanidad, la educación, que puede ser representante diplomático de los judíos en Palestina. Es decir, se está creando un estado paralelo dentro del mandato británico y está establecido en una, ahora sí, una especie de ley, ¿no? Una carta fundacional, digamos, que está respaldada por la Sociedad de Naciones, es decir, por el concierto de los países imperialistas. Aquí, por supuesto, el resto estaban colonizados, ¿no? Eran unos pocos. Por lo tanto, Palestina crea una triple opresión. La británica, muy clara, son ellos los que están colonizando. Aquí están las tropas británicas. Las sionistas son ellos los que están comprando tierra y están echando a campesinos y tienen, ¿vale? Solo contratan a judíos. Y también la del imperialismo occidental, porque la Sociedad de Naciones va a proteger que el mandato se cumpla. Y cuando los palestinos aprietan a los británicos para conseguir que no se cumpla, los sionistas van a protestar a la Sociedad de Naciones diciendo, oye, cuidado, que tenemos un mandato, que esto es mandatario, que esto hay que cumplirlo, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy interesante y va a explicar todo el desarrollo, por un lado, de la colonización sionista y británica, que va de la mano, con miles de judíos más que llegan, y por otro lado, la resistencia ya clara de un movimiento nacional palestino moderno, ¿no? En este sentido, bueno, vamos a ver una serie de acontecimientos, hay congresos árabes de palestinos, con ejecutivos que van a Londres a quejarse, ¿no? Hay una serie de elementos de resistencia palestina, y además también tenemos la resistencia, digamos, más popular del campesinado, de sectores obreros, que están protestando, digamos, en las colonias y que están resistiendo en las colonias y en las ciudades palestinas a esta migración. Y hay dos fechas clave, dos fechas que están en la memoria de resistencia palestina. Tenemos la fecha de 1919 en Jerusalén, es el primer alzamiento, rebelión con violencia palestina, en el 19, fijaros, aún no está ni el mandato británico, pero ya sabían que iba a llegar. Y tenemos también em, en otro momento en Jaffa también, en el 21. ¿Vale? Perdón, la de Jerusalén es en el 20, porque de hecho se va a aprobar el mandato escasas semanas después. ¿Vale? Y en el 21 es Jaffa.
Y en todas ellas pues vemos el alzamiento palestino por distintos motivos, ¿vale? Sin pararnos mucho más, y cómo hay una respuesta británica de represión clara a esos movimientos. Y en ocasiones apoyado por los sionistas con sus organizaciones armadas, claro, que campan a sus anchas en la Palestina del mandato británico. En esta época ya además se ve la primera división de clases clara en la resistencia palestina, y esto es muy interesante desde una perspectiva de historia social. En esta época ya vemos cómo hay una oligarquía palestina vinculada a los terratenientes, a los poderes musulmanes, ¿no? Los británicos también utilizan el divide y vencerán, ¿no? Y esta oligarquía de las grandes familias va a tener una posición antisionista, porque estaba en contra de, iban a perder su base material de su poder, ¿no? Le iban a expropiar las tierras, iban a ser expulsados. Pero empiezan a tener una connivencia con los británicos. No quieren revueltas, no quieren alzamientos armados, quieren el diálogo con los británicos porque de ellos ahora depende su actual poder, ¿no? En los puestos en los que lo han designado los británicos. Los puestos, por ejemplo, como el gran mufti de Jerusalén, o el gran referente, podemos decir, espiritual y de aconsejamiento, ¿no? Político, religioso, o por ejemplo el caso del Consejo Musulmán, etcétera, ¿vale? Entonces ya vemos como en la década de los 20 en Palestina hay un sector social que se va a desligar, digamos, de las vías más radicales o de las protestas más radicales de los palestinos. Después tenemos unas clases medias que van a agitar en prensa, van a crear la conciencia nacional, van a estar en distintas manifestaciones como agrupaciones cristianos musulmanas en ciudades, se van a organizar en congresos árabes de Palestina y van a tener posturas antisionistas y en muchos casos también va a depender panarabistas, ¿no? De la unión con el resto del mundo árabe contra la colonización europea. Y después tenemos las protestas campesinas, ¿no? Estas protestas más populares, donde hay más violencia y donde hay un enfrentamiento directo, ¿no? Con los sionistas y con las fuerzas de ocupación británica. Aquí también cabe destacar que ya hay comunistas. El Partido Comunista de Palestina ya está actuando y es muy interesante porque consiguen, al final de la década de los 20, llevar a varios grupos de judíos que habían ido a Palestina a esto, que es el Oblast autónomo de Birobidzhan. En 28 hay uno al menos y en el 33 creo que otro. Ellos hacen propaganda antisionista en Palestina y convencen a los judíos que no, camaradas, no es aquí. Vamos a ir a la Unión Soviética. Por supuesto, ya existe, ¿no? Desde, bueno, la Unión Soviética, de la Revolución Bolchevique del 17, y ya en el 28, en este caso, existe el Oblast autónomo, y hay judíos que van, igual que van también a la zona de Ucrania, por ejemplo, asientan judíos que el Partido Comunista saca, digamos, de Palestina, ¿no? Esto es una cosa bastante interesante y quizás poco conocida, ¿no? Todo este caldo de cultivo de ascenso de las luchas va a tener su manifestación, eh, una manifestación tremenda, ¿no? Y que una vez que lo lees en detalle o lo investigas es fantástica, que es, yo le llamo la década revolucionaria de 1930, del 29 al 39. Es una década revolucionaria porque es de ascenso de las luchas palestinas, cada vez más radicales y cada vez con mayor capacidad de movilización popular. Todo empieza en 1929, donde hay unas provocaciones judías en la zona del Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, y hay un enfrentamiento. Se habla de pogromos porque realmente hay asaltos de los palestinos a zonas judías, aunque claramente están motivados por la cuestión política. Yo no hablaría de pogromos como tal. Está toda la cuestión de la colonización sionista, ¿no? Derivado de esto, hay una gran represión británica. Hay más de 1000 detenidos, hay varias decenas de ejecuciones y de asesinatos a manos de la policía. Y de esta situación, ¿no? Disturbios del 29 se les suelen hablar, ¿vale? En Jerusalén, surgen dos grandes aprendizajes del pueblo palestino. En primer lugar, el aprendizaje de que con las élites no se va a ningún lado porque habían sido muy cobardes, no habían intervenido, ¿no? Estas que ya se habían ido separando, ¿no? De las reivindicaciones más populares en la década de los 20. Y en segundo lugar, que el sionismo y la bayoneta británica van de la mano. Esta idea era clara desde hace años, pero este fue un acontecimiento que lo puso en evidencia extrema por la represión que hasta entonces no había sido tan salvaje por parte británica. Y es algo que los sionistas más recalcitrantes, por ejemplo, en los años 20 tenemos el surgimiento de los líderes sionistas revisionistas,
que son de los que beben el partido Likud actual, son de los que beben Netanyahu, de los que beben Ariel Sharon, ¿vale? De los que han bebido, digamos, los primeros ministros y los políticos israelíes más recalcitrantes, ¿no? Más racistas, más, pues eso, ¿no? Supremacistas. Y su líder intelectual y político era Jabotinsky. Él ya dice en el 23 y en el 25 que necesitan la bayoneta británica. Él ya está afirmando que necesitan un poder colonial claro que les ayude. Y él dice que todos los pueblos colonizados se resisten. Y que por supuesto los palestinos, es muy claro, se van a resistir. Y que hace falta la bayoneta. De hecho, él va a estar en los grupos posteriormente paramilitares, ¿no? A partir de que se crea el Irgun y después el grupo Stern, ¿no? Es de los grupos ¿no? más duros del sionismo en estos años. Por lo tanto, esto también lo aprenden los palestinos, lo viven en sus carnes en el 29. Y hay un ascenso de luchas en la década de los 30 maravillosa, ¿no? Una vez más, el librito este, que no es el librito, pero da centenares de ejemplos de organización de mujeres. Por ejemplo, se crea la Asociación de Mujeres Árabes, la AMA, después del Congreso de Mujeres Palestinas. Se crea también el Congreso de Estudiantes Palestinos en el año 29. Se están creando grupos de scouts que también están mirando que no lleguen judíos la inmigración en los años 30, huelgas, boicots, algunos ejemplos de desobediencia civil, los primeros grupos armados, como la Mano Verde, en el 29-30, ¿vale? Un ascenso que lo considero ascenso revolucionario, ¿no? En el sentido de que son unos años de ebullición social extremo, donde las clases campesinas y clases medias urbanas, algunos sectores de clase obrero, como veremos después con los estibadores, toman la iniciativa en el movimiento nacionalista y van, ¿no? Luchando contra el sionismo. Es una época además caracterizada a los 30 porque aumenta muchísimo la migración judía. 33 sube Hitler al poder y empieza la expulsión de judíos y la persecución de judíos. El movimiento sionista mundial llega a un acuerdo con los fascismos, el acuerdo Javara, por el cual dejaban de boicotear productos alemanes y dejaban irse a los judíos con hasta una cantidad de capital, ¿no? De riqueza. Y llegan miles y miles y miles en los años 33, 34, 35, 36. Y esto va generando un empeoramiento de las condiciones del campesinado palestino. ¿Esto en qué desemboca? En tres cuestiones claves. La primera, en la revuelta armada, que bueno, enseguida la verdad es bloqueada por los británicos, bueno, lo matan, de Izzeldin Qassam, las brigadas, el brazo armado de Hamas lleva ese nombre por este personaje y él es el primero que organiza a campesinos y organiza a los campesinos sin tierra de, se llaman, ¿no? Las barriadas de Lata, ¿no? De esa chabola de Haifa en el norte y se organiza una rebelión armada, compra armas y cuando va a iniciar la rebelión en un enfrentamiento con la policía británica, lo matan, ¿no? Es el primer líder palestino que muere dando la batalla, ¿no? Al sionismo y al colonialismo británico y va a ser una figura clave que va a inspirar a generaciones de palestinos. Insisto, el brazo armado de Hamas hoy en día lleva su nombre. Fijaos la potencia, ¿no? 1935. En el 36, vinculado a su asesinato, huelga general. 6 meses de huelga general política con desobediencia civil, con comités nacionales que organizan la producción, que compran armas, que organizan partidas guerrilleras. Realmente es la huelga colonial más potente a nivel político, perdón, la huelga política más potente en el mundo colonial del siglo XX, sin ninguna duda. Las oligarquías palestinas consiguen frenar la huelga en octubre y consiguen pararla, más la represión británica. Pero la respuesta británica es tan pobre es una propuesta de partición, ¿vale? Del país en dos estados. El estado judío y un estado palestino. Es tan pobre, ¿no? La propuesta de venga, os damos, vais a conseguir la independencia, pero bueno, partición, no de todo el territorio, porque el estado judío hay que hacerlo por el mandato. Que esa huelga en el año 37, después que reciben esa propuesta PIL de partición, esa propuesta va a alimentar la rebeldía palestina y va a surgir, ¿no? La gran revuelta del 37-39. En estos años, los británicos asumían que perdieron el control de ciudades, de zonas rurales. Se crearon tribunales populares y se creó tal yo lo entiendo y no lo he leído en ningún lado, pero yo lo caracterizo así. Se crea un doble poder realmente.
un doble poder, ¿no? La teoría más revolucionaria, ¿no? Se crea un poder, el británico y sionista, que van de la mano, y el poder palestino en los pueblos, en las ciudades, que están proponiendo instituciones distintas, y eso sí es un artículo de estudio, instituciones judiciales, de administración de la economía, de reorganización de las tierras, de recuperar instituciones comunitarias. Y es ese ascenso revolucionario el que va a generar, por un lado, la respuesta brutal británica, en forma de, bueno, mandar batallones, ¿no? Mandar miles de soldados, tácticas aprendidas contra los irlandeses, como poner a palestinos enfrente de los atados al comienzo de las locomotoras, ¿no? De los ferrocarriles, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos alguna imagen, ¿vale? Y va a desatar también la tensión dentro de la sociedad palestina, porque esa revuelta popular, por supuesto, va a generar el rechazo, ¿no? de las élites palestinas, que no podían aceptar, ¿no? Que se estuviera poniendo en tela de juicio las propias bases socioeconómicas, por ejemplo, del mundo rural, ¿no? Del campesinado y de los grandes propietarios, ¿no? Porque se dejan de pagar impuestos, etcétera. Bueno, son unos cambios tremendos, ¿no? Hay un artículo, está en inglés, me parece muy interesante, donde desarrolla en detalle todos esos cambios, ¿no? Aquí tenemos la protección PIL. Esto es un cartel de una revista del Partido Comunista del 37, Partido Comunista de Palestina, y aquí está el Estado palestino, el Estado judío, y aquí una especie de entidad internacional. Es muy parecido a lo que después vendrá en el 47, y ellos dicen, bueno, esto hay que aplastarlo, ¿no? El puño para aplastar esta propuesta de partición que os estaba comentando ahora mismo. Bien, toda vez derrotada la gran, ¿no? Revuelta del 39, imaginaros, ¿vale? Derrotada ¿en qué manera? Pues por supuesto con miles de asesinados y muertos por la represión. Entre un 14 y un 17% de los varones palestinos estarían en el exilio, muertos, heridos, ¿vale? O encarcelados por los británicos. Realmente lo que tenemos es una debilidad del movimiento palestino. O sea, una derrota que va a implicar una debilidad, una desorganización. El sionismo está más fuerte, gran parte de la migración que ha llegado en los años 30. El sionismo ha sido usado como fuerza de choque por los británicos, el Irgun, que se crea en 1930, y por lo tanto vamos a llevar a la década de la debilidad palestina, ¿no? La década, podemos decir, contrarrevolucionaria, ¿no? Si utiliza antes el concepto revolucionario. Una década desde el 39 pues al 49, que ya se crea el Estado de Israel con la frontera del 49, desde los armisticios, en las cuales, bueno, pues Palestina va a vivir pues un periodo muy complejo, un periodo de desorganización, de derrota, de avance sionista, y en los que además los británicos se van a quitar de en medio. O sea, los británicos ven pues que es difícil la gestión, ¿no? de ese proyecto colonial. Además ven que los sionistas ya tienen estructuras paraestatales muy desarrolladas y militares, y ya son un 18% de la población, si no recuerdo mal, en el 39. Eh, no, ya son el 30% de la población en el 40, ¿vale? Y entonces ya ven que pueden empezar a retirarse. Y en el 47, pues deciden pasar la patata caliente, ¿no? Estamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Además, los británicos ya no son relevantes en la escena internacional, se retiran y le pasan a las recién creadas Organización de Naciones Unidas el problema de Palestina. Que no era un problema. Bueno, para ellos sí, ¿no? Era la colonización de Palestina, cómo se sigue gestionando. Y la Sociedad de Naciones Unidas, pues propone un plan de partición en el 47, muy parecido al PIL, donde le dan más tierra. Fijaros que hay algunos datos. Estas son las comunidades sionistas o judías en el 47, en la partición, en la época en la que pide la partición, ¿no? Gran Bretaña. Fijaros, la zona de los valles del norte y la zona de la costa. Muy poca parte del territorio, ¿no? Muy poca parte, esto es Jerusalén, muy poca parte del territorio. Frente a esto, lo que le va a proponer la ONU, pues va a ser esto. Fijaros, toda la parte sur del Negev, algunas zonas pega a la franja de Gaza que no disponían, la zona de Jordán tampoco, ¿vale? Les van a proponer este plan de partición. Un plan de partición donde dan al sionismo pues mucha más tierra de la que realmente controlaban, ¿no? Como hemos visto antes. ¿Qué es lo que va a suponer este plan de partición? Pues fundamentalmente que se cree el Estado de Israel, porque desde 30 de noviembre del 47, una vez que se acepta esta resolución 181,
Israel, que tiene un ejército, una administración, una educación, una sanidad, una sociedad civil organizada, dice vamos a poner en marcha este plan. Y llegamos a la Nakba, ¿no? El desastre. Porque para poner en marcha este plan había que expulsar a toda la población árabe que vivía en estos territorios. Pero es que no solo eso, sino que los israelíes avanzaron y conquistaron territorios que no les correspondían por esta partición. Y sucede, pues eso, el desastre, la Nakba. Son operaciones militares israelíes, bien armados y financiados, primero por los británicos y ahora ya por los estadounidenses, aunque ahora mismo no especialmente por los estadounidenses, y donde vamos a ver todo la conquista de ciudades. Su primer plan es conquistar grandes ciudades, conquistar lo que puedan de Jerusalén, conquistar Haifa, conquistan Jaffa, Tiberia, ¿vale? Conquistan varias ciudades importantes donde había miles de palestinos viviendo y los obligan a moverse, a expulsarse. Los expulsan, primero dentro del propio territorio palestino. El 15 de mayo vemos matanzas, ¿no? Como la de Deir Yassin, por ejemplo, ¿no? De abril del 48. El 15 de mayo del 48 se proclama el Estado de Israel. Y ya han sido desplazados aproximadamente 350.000 palestinos. Pero es que siguen después del 15 de mayo. Siguen con el borrado de la fisionomía de Palestina. Destrozan aldeas, provocan el terror en poblaciones, obligan a movilizaciones masivas de población, con asesinatos, con robos de propiedades, confiscaciones, saqueos, ¿vale? Tenemos el caso de Led y Ramle, por ejemplo, que están aquí, están cerca de Jaffa, y había venido la población de Jaffa previamente aquí, refugiada, y tienen que irse, ¿no? Y los israelíes se enfrentan a los ejércitos árabes, sobre todo jordanos, que estaban armados por Gran Bretaña, porque Jordania era una monarquía títere de Gran Bretaña. Algunos egipcios, algunos sirios, Líbano no llegan a entrar, y por supuesto son derrotados. No son ejércitos poco numerosos, mal coordinados, sin la capacidad militar ni la experiencia que sí tenían los sionistas, ¿no? Y por tanto sucede pues ese acontecimiento fundacional del Estado de Israel, que es la expulsión de unos 750.000, 800.000 palestinos, el asesinato de pues aproximadamente unos 15.000 palestinos, la destrucción de más de 400 aldeas o ciudades, algunos dicen 530, 500, bueno, 530 creo que es una cifra basada en investigaciones, ¿no? Masacres, ¿no? Asesinatos, etcétera, ¿vale? Y la expulsión de estos palestinos pues fuera de ese Estado de Israel, ¿vale? Cuyas fronteras se van a ver delimitadas. Estas son imágenes de la Nakba, ¿vale? Imágenes de esta expulsión. Y la frontera del nuevo Estado de Israel va a quedar fijada en esta línea verde famosa, un tratado de paz en el 49 con los estados árabes vecinos, ¿vale? Y fijaros pues todo lo que ha conseguido en relación al plan de la ONU, ¿vale? O las comunidades que había antes. Cisjordania se va a anexionar por Jordania y Gaza lo va a ocupar Egipto. Y por lo tanto los palestinos no van a tener ese estado que les habían prometido en el 47, ¿no? En el plan de partición. A partir de aquí, bueno, hay que decir, por supuesto, que qué es lo que pasa en este Israel, que a veces no se habla. Ahí están viviendo unos 160.000 palestinos, se quedan viviendo ahí. Se llaman los palestinos del 48. Y son palestinos pues, que van a estar sujetos a un gobierno militar. Van a estar sujetos, digamos, a una ley marcial hasta el año 66. Durante más de 18 años van a ser ley marcial y además va a haber proyectos para expulsar a estas poblaciones, sobre todo de Galilea, que había muchos árabes, del pequeño triángulo al norte de Tel Aviv o del Negev, del desierto, ¿vale? Y Israel va a ir haciendo proyectos para expulsar las mayorías árabes y judeizar Israel, que por supuesto, sí, bueno, ya eran mayoría, ¿no? Pero que aún había zonas donde habían mayorías árabes, la zona de Nazaret, por ejemplo. ¿Qué pasa fuera? Fuera lo que pasa es que los palestinos se reorganizan, ¿vale? A nivel social, vemos que la sociedad palestina se ha fragmentado, las élites tradicionales ya no existen, se han robado la propiedad, por supuesto, de todo el territorio ocupado, y los palestinos van a vivir en los campos de refugiados, de Cisjordania, de Gaza, de Jordania, del Líbano, de Siria, de Egipto, y muchos viven hasta el día de hoy. Cuando hablamos de Jabalilla en Gaza, era un campo de refugiados. ¿Vale? Son los campos de refugiados. O las famosas masacres de Chabra y Satila, campos de refugiados en Beirut. Entonces,
pues vemos esa ruptura de la sociedad, donde además los más pobres, ¿no? Las clases obreras, campesinos sin tierra, son los que se van a mantener viviendo en los campos de refugiados. Hay un tema de clase en los refugiados palestinos, que parte de las izquierdas palestinas lo nombra y lo denuncian. Los palestinos más necesitados están en los campos de refugiados y siguen estando hoy en día, porque siguen viviendo miles de ellos en campos de refugiados, ¿no? Por ahí me han preguntado en el chat, perdón, ¿a qué corresponde esa partición geográfica? Si quieres, me quedo aquí un poquito más mientras termino una idea y me dices por ahí. No sé si eres Miguel, a lo mejor. Me comenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa allá afuera? Afuera lo que pasa, los palestinos de fuera, es que se van a reorganizar. Y van a surgir lo que Leila Khaled en un librito, que no está traducido al español y es una pena. Yo lo he leído en catalán, se puede leer sin problema. Son como sus memorias, un relato autobiográfico. Ella llama los años dorados de la resistencia armada palestina, a principios de los 50, la primera mitad de los 50. Porque, claro, todos estos palestinos aquí que han sido derrotados van a estar respondiendo, entrando en territorio, ¿no? Y decía, estos iban como Pedro por su casa, ¿no? Estos palestinos porque se conocían el territorio, los israelíes no, ¿no? Pero esto todo va a acabar con la crisis, la guerra del Sinaí, en el 56, donde Israel y Francia y Gran Bretaña derrotan a Egipto, aunque al final para la guerra por cuestiones de geopolítica internacional, que no me voy a parar, y entonces se para un poco esa actitud guerrillera. Porque aquí hay otra cuestión fundamental, ¿no? De la situación palestina de la colonización. Y es que tanto Jordania como Egipto, hasta el día de hoy, son dos países, también el Líbano y Siria, pero sobre todo Jordania y Egipto, que la llegada de miles de palestinos refugiados va a generar grandes tensiones. Porque son palestinos muy activos políticamente, en una situación muy compleja, que van a desequilibrar sus propias sociedades. Sobre todo Jordania, eso está claro en el caso de Jordania, un país muy pequeño, que cuando se anexiona a Cisjordania, pues tiene ahí miles de palestinos que es como una distorsión política. Y además Jordania está muy volcado siempre hacia Occidente. Estuvo financiado por Gran Bretaña, la formación de Transjordania y después el reino de Jordania, de la dinastía hashemita. Y por lo tanto los jordanos, por ejemplo, en estos años, los años 50, 60, van a vigilar que los palestinos no ataquen a Israel, que no entren. Van a vigilar que los palestinos, pues eso, no generen problemas a Israel, porque Israel va a tener acuerdos con Jordania. El caso de Egipto es igual, el Egipto incluso de Nasser, ¿no? El Egipto panarabista, más progresista, con esos vertientes socialistas árabes, va a tener un papel en ocasiones de vigilar. No porque estuviese a favor del ente sionista, ¿no? De Israel, sino porque realmente también le podía generar problemas internos, ¿no? De que desde Gaza se estuviera lanzando ataques a Israel, ¿no? Seguimos un poquito más. Entonces, bueno, esta situación, ¿no? Después del 56, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos con que se va a ir desarrollando el movimiento de liberación nacional palestino. O sea, si los años primeros de los 50 fuera el desarrollo de estas partidas guerrilleras, el 56 se frena un poco. Por ejemplo, en el 56, cuando se retiran Ben Gurión, que era el actor clave, el primer ministro en la conquista, el intento de anexión del Sinaí egipcio, al retirarse destruyen Gaza, ¿no? Destruyen Gaza, asesinan a cientos de palestinos a sangre fría, ejecuciones sumarias, y ya mostrando esa cara de Israel, ¿no? De la respuesta desproporcionada, ¿no? Del uso de la violencia desproporcionada, porque tiene este carácter colonial de supremacismo étnico, de superioridad y de tratar a los palestinos como subhumanos, ¿no? Esto ya estaba ocurriendo. Por ejemplo, Ariel Sharon en estos años hace una incursión de castigo a una aldea cisjordana después de un ataque de los guerrilleros palestinos y destruye, bombardea, tengo por aquí el dato, pero creo que son 40 o 50 viviendas por una incursión, ¿no? En una aldea de Cisjordania. Entonces, bueno, ya estamos viendo este Estado de Israel, ¿no? Muy beligerante. Y eso que aún son, en este caso, laboristas, ¿no? Es la rama amable del sionismo y de los gobiernos israelíes los que están en el poder, como Ben Gurión, por ejemplo, ¿no? Pero que, por supuesto, no tiene ningún tipo de reparo en desarrollar guerras de castigo y operaciones de castigo contra los palestinos, por supuesto, porque antes que todo son sionistas, ¿no? Em, por tanto, tras esta situación, una situación compleja, y en un contexto de un mundo árabe efervescente, ¿no? Con el baasismo que va a llegar a Siria,
con la cuestión de Nasser en Egipto, ¿vale? En este contexto, que además a nivel internacional, pues tenemos eh, Cuba, la Revolución Cubana, por ejemplo, la figura del Che, también en África, ¿vale? Es este contexto, ¿no? De comienzo de los 60, cuando vemos el desarrollo de las primeras organizaciones políticas del Movimiento de Liberación Nacional Palestino. Tenemos el surgimiento en el 53 del movimiento nacionalista árabe, em, que bueno, es un movimiento eh, de corte panarabista, ¿no? Está un poco mirando, ¿no? A todos estos procesos de estos socialismos árabes y panarabistas en algunos casos, y surge en Beirut, en el Líbano, ¿vale? Tiene que ver, pues eso, ¿no? Con los campos de refugiados, y va a ir derivando hacia corrientes marxista-leninistas y va a ser el embrión que ya en el 67 va a pasar a ser pues el Frente Popular para la Liberación de Palestina, ¿no? El FPLP, que es la organización marxista-leninista pues, más importante de Palestina, aunque después tuvo una escisión, el Frente Democrático, pero bueno, esa corriente, ¿no? Por otro lado, tenemos Fatah, que Fatah se crea en el año 59, va a ser un partido atrápalo todo, un poco sin ideología, que va a recibir dinero de regímenes árabes sin importar mucho, ¿no? Las cuestiones más políticas, ¿no? Y cuya cabeza pues va a ser Arafat, eh, cabeza visible y que además enseguida pues va a tener la simpatía de buena parte de la población palestina y de los refugiados palestinos, porque además son los primeros que inician la etapa, digamos, de acciones armadas contra Israel ya clara en el 65, ¿vale? De hecho, la misma Leila Khaled, que es de FPLP, ella empezó en Fatah, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento, nuestra efervescencia nacionalista, pues también, por ejemplo, se crea la Unión General de Mujeres Palestinas, la Unión General de Estudiantes Palestinos, ¿no? Se están recuperando, ¿no? Todas las organizaciones que tuvieron antes de la gran derrota del 39, de ese ciclo revolucionario, se están recuperando y se están en el nuevo contexto, ¿no? Que insisto, que el mundo árabe, toda la cuestión árabe es muy relevante, ¿no? Y en este ascenso, ¿no? O en esta ¿no? Existencia de partidos políticos, ¿no? Y de movimientos bastante potentes, siempre hablando fuera, por supuesto, de Israel, ¿eh? Por supuesto. Vamos a tener un momento fundamental, que es el año 1967. El 67 es fundamental primero porque Israel va a ocupar toda Cisjordania y Gaza, la península del Sinaí, bueno, Jerusalén Oriental, que no van a tener nombre, y los altos del Golán, que sería este territorio que se ve aquí. Es decir, Israel se va a convertir en una potencia ocupante de toda Palestina, sumando territorios sirios y egipcios. Hasta el día de hoy, Israel es una potencia ocupante de todo el territorio palestino. Es decir, lo que empieza en el 67 sigue hoy. Maquillado y modificado, pero sigue hoy. Vale. ¿Qué más pasa en el 67? Bueno, el 67, por decirlo, ¿no? Pues la guerra de los 6 días, ¿vale? Es una guerra, podemos decir, relámpago, ¿no? Donde enseguida la superioridad militar israelí derrota, ¿no? A la aviación siria y egipcia. En ese momento, Siria y Egipto, bueno, que habían estado unidos, la República Árabe Unida, tenían ahí, había intentos de fusión de esos dos países, derrotan rápidamente a la aviación y en 6 días conquistan todo ese territorio. Y además los israelíes marchan hacia Damasco, en Siria, ¿no? Es un momento crítico, donde además pasan cosas fundamentales, ¿no? Yo creo que al menos se pueden hablar de dos cuestiones fundamentales. La primera es ya la alianza clara del sionismo israelí con Estados Unidos. Estados Unidos antes del 67 sí apoyó a Israel, pero no era digamos, su peón clave en la región. Estados Unidos intentó atraer a Siria, Jordania, Egipto, por supuesto. Estaba viendo posibilidades. Y estaba centrado en otros lugares. Estaba centrado en Vietnam, estaba centrado lo seguirá, por supuesto, ¿no? En Europa del Este, ¿no? Con la crisis de Hungría. Tenía otros frentes. La crisis de los misiles de Cuba, ¿no? ¿Vale? Para que pongamos en contexto cuestiones internacionales, ¿no? A comienzos de los 60. Pero ya en el 67, en primer lugar, ve la potencia militar israelí y la capacidad de ser un buen peón, ¿no? Un buen agente aliado a la región. Y ve además que es fundamental frenar todo ese panarabismo, esos movimientos sociales que no está claro a dónde se están decantando, ¿no? Y es en ese contexto que surge toda la mitología sionista mediática
de Israel como un estado débil rodeado por árabes. Eso surge del 67. Israel como víctima eterna y única por el holocausto, ¿no? Hay una obrita que me parece fundamental de Wittgenstein que habla de la industria del holocausto. El holocausto fue un hecho histórico, pero también fue una industria, fue un mito, ¿no? Fue un mito para justificar el sionismo. Y es desde el 67 que surgen todas las grandes referencias a los judíos, el genocidio, el holocausto judío por los nazis y como un hecho histórico aparte, ¿no? Un hecho histórico único. Y por lo tanto necesita soluciones únicas, que es el Estado de Israel. ¿Vale? Entonces, aquí surge la gran confluencia de Estados Unidos y el sionismo. Lo cual es un hecho fundamental, porque hasta el día de hoy sigue siendo así. Y el lobby sionista en Estados Unidos, que es cristiano-sionista, ¿vale? Conecto con el principio, pues sigue hasta el día de hoy. Y lo vemos en torno a Donald Trump, se veía en torno a Clinton, está ahí. Por supuesto, Reagan, ¿vale? Y en esta época es con Johnson ya desarrolla esta línea, ¿vale? La segunda idea fundamental del 67. Entonces tenemos, por un lado, por supuesto, la ocupación, la Nakba, aquí también se expulsan, ¿no? Unos 400.000 palestinos, la ocupación total del territorio. Tenemos, ese es el hecho, ¿no? Conquista y ocupación y expulsión de palestinos. Sigue la limpieza étnica. Hechos vinculados clave. Estados Unidos, alianza con Israel. Segundo hecho vinculado clave. Ya en las Naciones Unidas, con la resolución 242, se asume que Israel va a existir. Se asume que sus fronteras no son el plan anterior de la ONU. Van a ser, en todo caso, las fronteras después de la guerra del 47-49. Y se asume como un factor clave, y esto es obra, por supuesto, de la diplomacia estadounidense en las Naciones Unidas, la seguridad de Israel. En esa resolución se habla que hace falta una paz, hace falta la guerra, no es un mecanismo para anexionarse tierra, es decir, se dice que Israel es una potencia ocupante, pero que la paz debe llegar teniendo en cuenta la seguridad en la frontera. Y esto va a hacer que, en principio, los palestinos no aprueban esta resolución, ni la celebran, ni algunos estados árabes. Porque este va a ser el caballo de batalla casi hasta la actualidad. Que es Israel como víctima, sus fronteras son inseguras y tiene derecho a hacer cosas. Y la paz llegará cuando se les reconozca, cuando se reconozcan estas fronteras que vienen de la guerra y cuando tenga seguridad. Eso es un cheque en blanco para Israel. Y se suele hablar poco de esta cuestión, pero es fundamental, es fundamental. Por supuesto, en el 242, en esa resolución, no se habla del pueblo palestino. No existe. Existen los estados árabes contra Israel. Y de hecho, Golda Meir, la primera ministra israelí, va a decir una famosa frase suya, ¿no? En el 69, cuando entra. Eso que llamaban los palestinos no existía y no ha existido nunca, ¿no? Una vez más, esa negación del pueblo palestino. Vale, José, las escribo, bueno, o las puedo ir escribiendo o cuando termine la pongo en comentario después del directo, ¿vale? Tengo ahí la referencia de sobra, vamos. Yo tengo todo un fichero que también si queréis se puede publicar, tiene ahí más de 200 referencias, artículos en inglés, algunos en árabe, porque hay profundidad aquí, ¿no? Hay profundidad. Eh, vale, más cuestiones. Mm, Otra cuestión fundamental. Con la conquista de Cisjordania y Gaza, ya lo he dicho, voy a profundizar. Se empieza la colonización de Cisjordania y Gaza. Y empieza el problema, que no es un problema, es una. Son delitos, ¿no? Son delitos en algunos casos de lesa humanidad, está vinculado también a crímenes de guerra, ¿no? A conceptos graves, que son los asentamientos llamados así, que son colonias judías en territorios ocupados. Eso está violando las convenciones internacionales, ¿vale? Y empiezan desde el 67. En el 67 ya empiezan a crear colonias. Y por ejemplo, en Jerusalén en el 67 derriban el barrio magrebí al lado del Muro de las Lamentaciones. Por lo tanto, ya vemos esa dinámica que llega hasta el día de hoy, que decimos, ¿no? Hay más de 700.000 colonos en Cisjordania, ya no Gaza, sí Cisjordania. Eh, bueno, pues esos 700.000 colonos empiezan en el 67. Y una de las ideas fundamentales de esa colonización, la dejo ya caer, es colonizar el Valle del Jordán. Es colonizar toda esta franja, el río Jordán, zona rica en agua, ¿vale? Pues colonizarlo va a ser básico. Hay un plan que se llama Sharon y
bueno, por Ariel, el que será primer ministro, de la armadura, del Likud, y será en este proyecto, por ejemplo, Plan Sharon, Plan Alon será otro, es colonizar el Valle del Jordán. ¿Para qué? Es la zona fértil de Cisjordania y además reduce las poblaciones palestinas lejos de Jordania y creas como entidades al margen, ¿no? Y además Jerusalén se va separando de Cisjordania, van rodeándola de colonias, ¿no? Esto es un elemento, vamos, fundamental, ¿vale? Y por último, ¿cuál es la paradoja del 67? La paradoja es que el 67 Israel consigue que la resistencia palestina, que estaba quizás más volcada a cuestiones del movimiento árabe, ¿no? Esas formas panarabistas y tal, se centren otra vez en Palestina y vuelvan a ver la necesidad de liberar Palestina y de luchar y pelear por Palestina, ¿no? Esto venía de antes, ¿no? Venían de debates anteriores, el fracaso, ¿no? De los modelos panarabistas y las contradicciones también, de las disputas, por ejemplo, ¿no? Entre ramas de los baacistas o con Nasser, etcétera, ¿no? Pero el 67 es un aliciente de hay que reactivar el movimiento de liberación nacional. Y surgen ya, por ejemplo, el FPLP surge después del 67. La OLP ya como una entidad activa con Fatah al mando, con Arafat, es después del 67. Y la actividad guerrillera es después del 67. El secuestro de aviones del FPLP o no, de Leila Khaled, ¿no? Que la he mostrado antes. El inicio de acciones armadas a nivel internacional para poner a Palestina en el mapa. Todo eso es post-67, ¿vale? Es un elemento fundamental en la historia de Palestina. Y de hecho Israel a eso le genera un problema. Los años 70 son contradictorios. Los años 70 es el desarrollo de toda esta línea, ¿no? Revolucionaria armada, desde Jordania, desde el Líbano, desde acciones internacionales. Pero es también una década donde, bueno, interesante también, es una década donde vemos las primeras acciones políticas de los palestinos del 48. El día que conmemoramos hoy, que no lo he dicho al principio, es el Día de la Tierra en Palestina, es el 30 de marzo. Ese día surge por una huelga, el asesinato de palestinos vinculado a una huelga en la zona de Galilea, en concreto en Nazaret. Hay una huelga vinculada a que quieren judeizar esa región palestina, ¿no? Una huelga convocada además vinculada al Partido Comunista, que había ganado de Israel ya, que acogía, ¿no? Tenían muchos votantes árabes, porque eran los más radicales, ¿no? En la Knesset, en el Parlamento israelí, y se había opuesto a esta judaización de Galilea y había convocado la huelga general. Matan a palestinos y hay un temblor, ¿no? Como diría el representante del Partido Comunista Israelí, Sayad, hay un temblor en todo Israel, ¿no? Un temblor eso es en 1976. Es cuando la resistencia palestina opera desde dentro porque son israelíes palestinos, ¿no? Esa generación del 48 que se quedó, que está aumentando a nivel demográfico y que se está organizando políticamente, ¿no? También es muy interesante. ¿Y cuál es la contradicción? La contradicción es que los años 70 son años que, a pesar de estos avances del movimiento revolucionario, del movimiento de liberación nacional, son años también de derrotas. Primero, internacionales, donde, por ejemplo, Egipto va a firmar la paz con Israel en los acuerdos de Camp David, 78-79. Y además, Israel va a presionar a los estados limítrofes para que echen a los palestinos. Primero se da Jordania, con el Septiembre Negro, 1970, Septiembre Negro. Los jordanos se enfrentan a los militantes palestinos y los echan de la capital, de Amán, por aquí. 71 los echan del país, ¿vale? Los palestinos tienen que irse a Siria, tienen que irse al Líbano. Y Israel va a perseguir a los palestinos en esos países, sobre todo en Líbano, ¿vale? Y vemos una serie de acontecimientos militares, ¿no? En el 72, en el 73, en el 76, en el 75 de Israel atacando el sur del Líbano, invadiendo el sur del Líbano, coches bombas, ¿no? A los dirigentes de la OLP, de la Organización de Liberación de Palestina, a los dirigentes del FPLP, de Fatah, los campos de refugiados, ¿vale? Y en esa escalada en la que están intentando presionar para que se vayan del Líbano y tensar la política interna libanesa, que no voy a entrar, pero es muy compleja, bueno, porque es una especie de sistema de división de cuotas de poder político según la religión, y eso lo organizaron los franceses, ¿no? Hay grupos muy reaccionarios que son los cristianos maronitas, ¿no? Una rama del cristianismo. Israel se va a apoyar en estos cristianos maronitas
para crear, bueno, para utilizarlos para combatir a los palestinos, a la resistencia palestina en el Líbano. Y en este contexto, pues va a surgir tanto la Guerra Civil del Líbano del 76, donde vemos masacres en los campos de concentración, por ejemplo, por las falanges libanesas, estas falanges cristianas, en campos de refugiados. En una fueron hasta 1000 palestinos asesinados. Y tenemos también finalmente, ya el punto culminante es la invasión del Líbano del 82. La invasión israelí del Líbano del 82, donde la aviación israelí bombardea el Líbano. Israel ha bombardeado vaya, ha bombardeado casi todas las capitales de los países árabes limítrofes. Creo que no sé cuál se salva. O sea, Damasco seguro, Beirut seguro, creo que Amán se salva, quizá el Cairo también, Argel, en fin. Bombardea Beirut en el 82, y después entra militarmente, invade todo el sur del Líbano, deja una especie de ejército, se llama ejército del sur del Líbano, una especie de proxy, llamaremos ahora, ¿no? De ejército pro-israelí en el sur del Líbano, y llegan hasta Beirut. La resistencia palestina es obligada a marcharse de Beirut. Se tiene que exiliar a capitales de otros países del mundo árabe. Buena parte de la OLP va, por ejemplo, a Argel, ¿no? Argel va a ser la sede de la OLP una vez que le echan de Beirut. Y una vez que es expulsada la resistencia palestina de Beirut, y hubo batallas, ¿no? Muy encarnizadas en la capital libanesa, bueno, ocurre pues la matanza, ¿no? La masacre de los campos de refugiados libaneses de Sabra y Shatila, muy conocidas, ¿no? Tristemente conocidas, queda en el recuerdo, ¿no? Y recordemos lo que dije antes, los campos de refugiados, como dirían algunos dirigentes palestinos, son los tanques de la revolución palestina, es donde están las clases más humildes, más desfavorecidas, más radicales, más necesitadas de cambio sociopolítico. Eran la base de toda esta resistencia palestina. Por eso es bombardeada, por eso la insistencia, ¿no? en echar y en machacar los campos de refugiados libaneses. Más en el contexto del Líbano, ¿no? Donde había la izquierda libanesa, ¿no? Y había un contexto, ¿no? político muy activo, ¿no? Por lo tanto, fijaros, ¿no? Qué paradoja. Una década ascendente, pero que se cierra con ese bombardeo, esa invasión, perdón, del Líbano del 82, y el reflujo de la resistencia palestina, que tiene que irse, que tiene que irse. Siguen operando, ¿eh? Siguen operando en Jordania, en Siria, en el Líbano, pero ya no de manera activa ni abierta. Bueno, vamos ya acercándonos a la actualidad. Estamos en el 82. De forma paradójica, el 82 tiene una consecuencia inesperada. Primero abre el frente del Líbano a Israel. Israel no solo es un peligro para Palestina, es un peligro regional, es una amenaza regional. Eh, bueno, de hecho Israel, sus dos grandes doctrinas militares que guían su acción militar hasta el presente en Gaza, la doctrina Aníbal, la doctrina Dahiya, las dos tienen que ver con su experiencia militar contra la resistencia libanesa, contra en concreto Hezbollah. La directiva Aníbal en los años 80, la Dahiya en el 2006, la invasión del Líbano. Porque Israel, una vez que se enfrenta a los palestinos, se enfrenta a todos sus aliados regionales. Y el Líbano es un elemento clave en la historia de Israel. De hecho, en el 2006 fue derrotado por Hezbollah, es la única derrota directa del ejército, ¿no? Vale. Y paradójicamente, ¿no? Ante este avance israelí, aparte que se le abre el frente del Líbano, interesante, hasta el día de hoy, el Hezbollah está apoyando de forma armada a la resistencia palestina, ¿no? Además que se abre la contradicción de que la resistencia palestina, si me expulsas de Jordania, si me expulsas del Líbano, se va a reactivar dentro de los territorios ocupados y de Israel. Y va a ser el alzamiento, el desarrollo de la intifada, ¿no? La primera intifada en el 87. Primera intifada que es la respuesta a todas esas situaciones. Bueno, siempre hay una chispa, ¿no? En este caso, pues, bueno, un vehículo militar israelí arrolla un camión y mata, si fueron 2 palestinos o 3, ya no me acuerdo exactamente, ¿vale? Es la chispa, pero está ya no toda esa juventud que está organizándose en territorios ocupados, que está viendo los asentamientos, está viendo que están viviendo bajo un régimen de ocupación militar, que a su compatriota afuera los están echando, los están machacando,
Estos también son los años, ¿no? Los finales de los 70 y 80 de los atentados bomba del Mossad contra líderes palestinos de la OLP, del FPLP, de Fatah, etcétera. Pues surge esa intifada, ¿no? Una intifada vinculada a manifestaciones, vinculada a desobediencia civil en forma de huelgas, de boicot, de no pagar impuestos, ¿vale? Toda una serie de elementos, ¿no? Esta, ¿no? La típica imágenes, ¿no? De las piedras, ¿no? La intifada de las piedras, ¿no? No hay armas, tenemos piedras. Esta intifada va a poner otra vez el foco internacional y político de la resistencia palestina en Palestina, dentro del territorio, dentro de este caso de territorios ocupados, ¿no? Y va a ser en esta vuelta al interior donde vamos a llegar a un hecho clave, que son los acuerdos internacionales de Madrid, Washington, bueno, y sobre todo Oslo, ¿no? Que es lo más conocido, en el entre el 91 y 95, ¿no? Es toda esa fase de negociación. Oslo, si queremos de hacer una síntesis de lo que supone, ahora explico algunos detalles, supone realmente unas concesiones tremendas a Israel. Unas concesiones que tienen un carácter político, va a ser el aceptar de facto que Israel es una potencia ocupante y que tiene la soberanía sobre todo el territorio, ¿no? Vuelvo al mapa. Tiene una soberanía sobre todo el territorio y económico. Supone la integración económica, en cierto modo, de los territorios ocupados de Israel e incluso ese gran Israel, no zonas de Jordania, etc. En este sentido, muchos palestinos, y yo estoy de acuerdo con ellos, realmente Oslo fue catastrófico y ha sido catastrófico para los palestinos. No viven mejor los palestinos ni tienen más derechos después de Oslo. O al menos sería bastante cuestionable en muchos aspectos para muchas capas de la población. Sobre todo a nivel político, supone una claudicación en muchos sentidos. Esta claudicación, quien la empieza es la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Fatah desde los años 70. En el 88 acepta esa resolución 242 que hablé antes, donde se acepta frontera, la partición en dos estados, y esa renuncia al objetivo político, por ejemplo, de un Estado democrático, eh, plurinacional, ¿por qué no? En Palestina, donde vivan judíos, palestinos y población israelí que quiera estar viviendo ahí, que no quiera colonizar, ¿no? A los palestinos, esa solución se desecha y se hace la solución de los dos estados, ¿no? Pero la OLP va a negociar primero en Madrid, después Washington, después Oslo, esa solución con una debilidad tremenda. La OLP está en el exilio, está en Argel desde el 82, desde que lo echan de Beirut. La OLP está aislada internacionalmente, incluso un gran socio económico como eh, me saldrá, no me sale, era Kuwait, con todo el tema de la guerra del Golfo, pues bueno, evidentemente le quita el apoyo. Y además, enfrente tiene a un Israel que está consiguiendo la paz con los estados árabes vecinos y normalizar relaciones. Israel ha normalizado relaciones con la Unión, bueno, con la proto-Unión Europea, con la CE. Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, que es la única potencia que sale vencedora de la Guerra Fría, en ese nuevo mundo unipolar, ¿no? Que se abre a partir del 89-91. Y por lo tanto, la OLP, y Arafat en concreto, ¿no? Como el líder político indiscutible de la OLP, va a negociar a Oslo realmente una debilidad extrema, ¿no? Hay libros que hablan de eso, hay uno muy reciente también, por si ahora lo compartimos, que habla de esa debilidad. Es este librito, este es del 2023 de noviembre, de hecho se habla del 7 de octubre. Eh, Habla de la debilidad palestina y la estrechez de mira de los negociadores palestinos, o en concreto de la OLP, a la hora de ver que lo que estaban consiguiendo pues eran victorias pírricas, sino directamente derrotas políticas, ¿no? En Oslo, ¿qué es lo que se consigue? Bueno, se consigue lo primero, la vuelta de las organizaciones de resistencia palestina a Palestina, es decir, a territorios ocupados en este caso. ¿Por qué? Porque el acuerdo es que Israel va a conseguir que la OLP le haga un poco el trabajo sucio, ¿no? Había una cita de Edward Said que dice, es un instrumento de rendición palestina, ¿no? Y Rashid Khalidi, del librito que os enseñé antes, dice que Oslo hace que la OLP sea un subcontratista para la ocupación. Entonces la OLP va a tomar el nuevo rol de gestores políticos de un mini estado palestino, que no es estado porque no tiene soberanía, y de elementos de seguridad de ese estado. De hecho, la policía
de la autoridad palestina, pues tiene ese rol de seguridad, ¿no? En este sentido también, ¿qué es lo que se crea, no? A nivel político es lo que siempre se habla. Se crea una autoridad palestina, una especie de gobierno de unos territorios. Se fragmenta el territorio palestino en zonas A, B y C. Que os voy a enseñar por aquí un mapita. Lo voy a abrir directamente para no marearos más, porque estoy mareando ahí con la fotografía. ¿De dónde lo tenía yo aquí? Para iros directamente. Os voy abriendo mientras. Entonces se crea esas zonas A, B y C, ¿vale? Donde pues la autoridad palestina va a tener control administrativo en la zona A y B, pero no en la C. Y militarmente, pues Israel tiene, o de seguridad, en las zonas B y C, ¿no? Enteras. En la práctica, Israel tiene la soberanía sobre todo el territorio ocupado. En la práctica, Israel tiene capacidad de entrar con su ejército a todos los territorios ocupados, controlar el suelo, controlar el agua. En la práctica, hoy en día, incluso las zonas controladas por la autoridad palestina son territorios ocupados. El Estado palestino no se ha desarrollado, ¿vale? Entonces, esto es un hecho político fundamental. Pero es que a nivel económico, por ejemplo, voy a compartir ya aquí el mapita que lo he abierto. Voy a compartir un segundito. Voy a compartir la ventana de esta. Se ve. Vale, ahí está. Estas son las zonas, ¿vale? En A, B y C. Me voy a poner aquí encima. Vale. Y vemos cómo se crea como esta fragmentación del territorio palestino, ¿no? Esta fragmentación donde, bueno, sí, hay aquí amplias zonas controladas por la autoridad palestina, pero que están inconexas, ¿no? Oslo inaugura las carreteras solo para israelíes, inaugura los checkpoints de control, inaugura el muro de división que aquí se ve, que además se está comiendo territorio, decido en Oslo. Oslo inaugura, pues eso, matrículas de colores distintos para pasar a una zona u otra. Oslo inaugura que Jerusalén esté totalmente aislada de Cisjordania. Oslo, pues inaugura que las colonias se hayan aumentado en casi el doble, o más del doble, de hecho, desde los años 90 hasta la actualidad. ¿Vale? Oslo es una claudicación política. No me digas eso que me parezco a vaquero, por favor. Entonces, a nivel económico, ¿qué es lo que es Oslo? Oslo a nivel económico es la integración económica de parte de la economía palestina en la israelí. Y hay trabajos muy interesantes de académicos palestinos, y no solo, también del mundo árabe, anglosajones, españoles, que están denunciando que en Oslo, por primera vez en varias décadas, supone el ascenso de la burguesía palestina al primer plano político. Una burguesía palestina que le interesa tener acuerdos con Israel porque quiere medrar económicamente, por supuesto, quiere tener negocios, y una burguesía que se va a beneficiar de su inserción en la autoridad nacional palestina. Una burguesía que se va a beneficiar, por ejemplo, con monopolios, se va a beneficiar con ayudas internacionales, se va a beneficiar con la implicación con empresas israelíes, se va a beneficiar con esa prosperidad económica que prometía Israel, en cierta medida, no ha sido tal, por supuesto, ¿no? Y se va a beneficiar, pues eso, ¿no? De todas las ventajas de la ocupación, en la medida de lo que se pueden beneficiar, ¿no? No digo que sean comparables con la burguesía israelí, evidentemente, pero sí va a haber ese ascenso de la burguesía vinculada a la autoridad palestina. Me parece un enfoque interesante. Por no decir que me parece interesante para el siglo XXI el enfoque de que la autoridad palestina no tiene autonomía financiera, no tiene impuestos, no cobra impuestos, no recibe, bueno, fundamentalmente impuestos realmente, yo qué sé, tarifas aduaneras, ¿vale? Aranceles, no tiene esos ingresos, no tiene sector público productivo. ¿En qué se basa la economía de la autoridad palestina? Otra contradicción de Oslo. Se basa en las ayudas internacionales. Y por tanto hay toda una crítica. También se llama el libro que me van a comparar con personajes de Oscuro Presente, por no decir Recuerdo, que también. Pero hay un libro muy interesante donde un autor palestino cuestiona y critica de qué manera el modelo económico de Oslo, de estas ayudas internacionales, pues están legitimando la ocupación. Porque se da ayuda, por ejemplo, por ONG o por instituciones financieras, por instituciones públicas, a una autoridad palestina que en la práctica está viviendo bajo la ocupación.
Y Israel se está desentendiendo de una gestión de un territorio que ocupa gracias a esas ayudas, ¿no? Aquí hay mucha tela que cortar, es un tema bastante interesante, ¿no? Todo el aspecto económico, que al final es de economía política, ¿no? De Oslo. ¿Qué pasa tras Oslo? Una vez más lo vemos, una idea con la que me quiero quedar, ¿eh? Ya estoy terminando. Es que había también problemas técnicos, no quería haber durado yo más de las 8. Una idea fundamental. El pueblo palestino siempre ha tenido una capacidad de resistencia increíble. Ahora los modernos le llaman resiliencia. Le podemos llamar resiliencia si alguien quiere. ¿Vale? Resistencia ante esta ocupación, que siempre es una ocupación vinculada a un poder imperial, colonial, primero británico, ahora Estados Unidos. Vemos la resistencia en... Bueno, los sionistas cuando llegaron a Palestina no creo que esperasen que iban a tardar tanto en conseguir un Estado propio. Y crean sus organizaciones armadas en el 9, en el 20, en el 30, como respuesta a la resistencia palestina. Eso es muy interesante verlo así. Los palestinos resistieron en el 36-39, si Paco os acordáis de la fecha, la guerra civil en España, ¿vale? Además, muy parecido, ¿no? Momento revolucionario contra revolución, ¿no? Los palestinos resisten en los años 50, cuando nadie da un duro por ellos, ¿vale? Con partidas guerrilleras. Los palestinos se centran en Palestina en el 67. Cuando los echan, vuelven y luchan dentro de su propia tierra bajo una ocupación militar que son de las más duras y largas de la historia, ¿vale? Con los gobernantes, sobre todo los partidos árabes más reaccionarios de Netanyahu y demás, órdenes de disparar a matar, ¿no? De masacrar, ¿no? La directiva Dajilla, ¿no? Si tengo un ataque de una zona civil, masacro zona civil. Lo hicieron lo están haciendo en Gaza. Esas son directivas militares, de un estado de ocupación brutal. Que es terrorismo de Estado lo que están aplicando. Y aún así surge la primera intifada. Pero es que cuidado, cuando Oslo en el año 2000 no se sigue negociando y el Estado palestino no aparece, ¿qué surge? La segunda intifada. 2000. Ariel Sharon, primer ministro israelí, un ser despreciable, podemos decir, bueno, como tantos otros que he nombrado. No sé por qué he dicho que eran despreciables, todos los primeros ministros de Israel lo son. Un ser despreciable, insisto, provoca provoca, bueno, pues en la explanada de las mezquitas, ¿no? Va a los muros de las lamentaciones y dice, ¿no? Que ya es judío, ¿no? Que ya es judío. Y eso genera, vinculado a todas, ¿no? Viendo cómo se está deteriorando, ¿no? La situación con la colonización, con los asentamientos, con los checkpoints, impedir conectar a Gaza con Cisjordania. eh, Ahora no es broma, ahora me ha dolido. Eso va a suponer la segunda intifada. Una intifada mucho más violenta que la primera. Ya jamás es un actor político principal, son los famosos pues, atentados, ¿no? De inmolaciones, ¿no? Y atentados de Hamas, pero también de Fatah, también de la Yihad Islámica, ¿no? Y se inician unos años, pues, de donde se desarrolla, pues eso, la resistencia palestina en forma de intifada, pero también la división palestina. Em, Sintéticamente, en las elecciones parlamentarias del 2006 se presenta jamás a las elecciones, que él siempre había renegado de la cuestión electoral porque está aceptando la ocupación, acepta la autoridad palestina, ¿no? Se presenta a las elecciones y gana las elecciones a Fatah. Israel rechaza que pueda entrar un gobierno de coalición con Fatah, aunque hay negociaciones entre Fatah y Hamas para hacer un gobierno de coalición, pero Israel fomenta esa división. De hecho, Israel, bueno, dio dinero de forma indirecta a Hamas para fomentar la división del movimiento palestino, ¿no? Eso creo que es conocido, igualmente lo comento, ¿no? Y en el 2006, pues hay una ruptura clara, y en el 2007, pues Hamas se asume, ¿no? Se erige como su propia autoridad palestina en la Franja de Gaza. Y Israel bloquea la Franja de Gaza. Desde entonces, las grandes guerras contra la Franja de Gaza, ¿no? 2008, 2009, 2014, 2021, 2023, 24 y no sabemos, ¿no? Em, por lo tanto, pues vemos cómo esa intifada terminó degenerando en esa división política palestina, con esas grandes contradicciones que he dicho, ¿no? Políticas, económicas, de ese control israelí, y generando, pues también, pues esta división de la autoridad palestina. Ya no hay una, que está en Ramallah, en Cisjordania, hay dos. Bueno, aquí está Ramallah, ¿vale? Aquí está la sede de la Autoridad Nacional Palestina, hay una aquí y una aquí ahora mismo, ¿no? Hay dos, hay dos. Hamas y Fatah.
Además, Israel, como digo, fomenta, por supuesto, esta división. Em, ¿Qué más? Para terminar, un par de ideas, ¿vale? Em, ¿Qué ha pasado y a dónde vamos, ¿no? Yo creo que puedo terminar así y cojo un poco de cuerpo. Lo primero, siglo XXI. Nunca hasta ahora el pueblo palestino ha estado tan colonizado, tan fragmentado, ni tan, digamos, avasallado por las políticas coloniales y genocidas, y el caso de Gaza es evidente, sionistas. Esto tiene una explicación que, como digo, es esa derrota política de Oslo, ¿no? Los negociadores palestinos, que hubo división entre ellos. Eso también es un tema interesante. Hay, el librito por ahí que ha puesto Esther, de Palestina 100 años de colonización lo nombra, ¿no? Analiza eso. Pero el fracaso de Oslo, ¿no? La derrota política de Oslo, vinculado a qué? Al ascenso en Israel de sectores muy reaccionarios. Caso de Netanyahu, ¿no? Sectores tan reaccionarios que en 2018 crean esta ley, esta ley fundamental, eh, de, ¿cómo se llamaba? Os lo diré, lo voy a leer para no... Israel, Estado-Nación del pueblo judío, eso es, donde siguen con la cantinela y la desarrollan como ley de que Israel es el Estado Nacional del pueblo judío. Por lo tanto, los árabes, hay unas declaraciones muy fuertes, ¿no? De algunos miembros del Parlamento israelí, de la Knesset, sí están aquí, han nacido aquí y bueno, por humanidad los dejamos, pero tienen un defecto, no son judíos. Entonces, fijaros, el modelo de Estado de Israel que está quedando, que siempre ha tenido esa tendencia, esto no es nuevo, pero ya claramente una de sus leyes, fundamentales, porque Israel se basa en leyes fundamentales, es que Israel es un Estado judío, un Estado nacional de los judíos. Estas son posiciones que ejercen los firmas. O sea, que lo firman, por supuesto, el sionismo de hace 140, 130 años, ¿vale? Y esto se ha agudizado. ¿Qué más se ha agudizado en el siglo XXI? Jerusalén, capital de Israel. Bueno, Jerusalén es capital de Palestina y es un territorio ocupado. Y por lo tanto es problemático esto, ¿no? Es muy problemático. Pero bueno, con la ocupación todo es posible y también es posible con el apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos, Donald Trump en el 2017 pasa la embajada a Jerusalén y le da un despaldarazo, ¿no? Le da un apoyo. Pues claro que sí, Jerusalén es la capital de Israel. Eh, en paralelo, hay todo un intento de desarrollar como una especie de paz económica. Es decir, vale, hay ocupación, que le vamos a llamar ahora asentamiento, bueno, pero con Israel podemos llevar el desarrollo económico a Palestina. Y hay un proyecto ¿de quién? Bueno, de un enviado presidencial de con Donald Trump en 2019, de Kushner, para establecer el desarrollo, ¿vale? Económico de Cisjordania enmarcado en Israel. Insisto, es una paz económica, es decir, es con dinero de los países árabes, de Arabia Saudí, de los Emiratos de Bahrein, dinero para Cisjordania que minimice los impactos negativos de la colonización. Vinculado a eso, ¿qué ha pasado? Ya lo he dicho antes, la burguesía palestina ha estado implicada, por ejemplo, en negocios con capitalistas israelíes, con empresas israelíes, desarrollos industriales en Cisjordania, en territorio ocupado, o por ejemplo, al norte de Nablus, no, al norte de Ramallah, por aquí, hay una nueva ciudad construida desde cero con capital palestino-estadounidense, no de un gran capitalista palestino. Entonces, hay este intento de paz económica, de no hablar del problema político, no hablar de la ocupación, de la colonización, de los miles de refugiados que siguen fuera. Porque no son miles realmente, son más, ¿no? Son millones. No hablamos de los refugiados internos de Palestina. No hablamos del borrado que hemos visto en la Nakba. No hablamos de nada de eso. Hablamos de empleo, ¿vale? Hablamos de paz económica. ¿Cuál ha sido la respuesta palestina a esto? La respuesta palestina, ha sido varias. Fue la marcha del retorno en 2018, hace justo ahora 6 años, en la Franja de Gaza. O ha sido toda la respuesta armada, y no armada, de resistencia más de sociedad civil, y por otra lado armada, por supuesto, pues de los distintos movimientos, palestinos, donde el 7 de octubre es uno de ellos, pero ha habido más antes, ha habido más respuestas, ¿no? A la destrucción de viviendas, palestinas, a la creación de nuevos asentamientos, a los toques de queda, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo quiero terminar con ese punto, podemos decir, de esperanza, ¿no? O positivo,
de que si algo conoce el pueblo palestino es resistir a la dominación colonial. Eh, e incluso, no solo resistir, sino que es que ahora mismo Israel ha desarrollado grandes contradicciones en la situación actual. O sea, Israel está ahora más lejos de Estados Unidos que hace un año. Israel a nivel interno tiene ahora más contradicciones y más tensiones con el gobierno de Netanyahu, que parece que va a caer por las facciones, que todas son igual de sionistas, pero eso da posibilidad a los palestinos para contraatacar, ¿no? Para encontrar debilidades. Israel tiene la peor imagen en su historia reciente, quizás desde la primera intifada, no tiene una imagen tan mala a nivel internacional. Tiene la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Toda la cuestión, ¿no? Por genocidio de Sudáfrica. Irlanda se ha sumado. Es decir, la resistencia palestina ha conseguido esto. Por supuesto, son los actos genocidas, de limpieza étnica, etcétera, los que hacen, ¿no? Esa respuesta. Pero que es que hasta ahora se llevaba a cabo con total impunidad, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Pues yo creo que queda mucha resistencia palestina por delante en la historia, no hay ninguna duda. Va a haber mucha resistencia a este apartheid israelí, no he dicho el término antes, ¿vale? Apartheid, la propia ONG, ¿no? Israelí B'Tselem lo tiene analizado en un PDF, también lo podemos pasar, está en español, muy fácil de leer, donde dice, bueno, pues que es apartheid pues porque es un mosaico fragmentado, las poblaciones palestinas no tienen derechos políticos, derechos de movilidad, vale, una serie de cuestiones. No pueden inmigrar, no tienen el acceso a la tierra, que es suya, que se la han robado, etcétera, ¿no? Entonces, frente a este apartheid, frente a esta limpieza étnica, frente a esta colonización y ocupación militar, las más largas de la historia, y el genocidio, aunque sea parcial, pero sistemático israelí, yo creo que queda mucha resistencia palestina y que los palestinos van a seguir encontrando formas para, de manera muy original y con una tradición, una conciencia histórica tremenda y de resistencia ante adversidades, pues sigue respondiendo. Por nuestra parte, yo entiendo que toca difundir estas historias, yo creo que toca, bueno, pues seguir la batalla de las ideas, ¿no? Seguir intentando destrozarnos los mitos sionistas y destrozar esos discursos que legitiman toda esta situación que hemos dicho, ¿no? Por mi parte, simplemente agradeceros vuestra asistencia